El susurro de la seda era el único sonido en la habitación mientras me levantaba. La maquilladora, una joven de ojos grandes y reverentes, dejó escapar un suave jadeo. Señorita Stirling, se ve etérea. Una leve sonrisa practicada se dibujó en mis labios. Gracias, murmuré con la voz apenas un susurro. Por un instante allí de pie con el vestido color marfil, casi me sentí como la mujer que fingía ser. El delicado bordado se sentía como una segunda piel, el corsé como una jaula en la que había entrado voluntariamente. Esa noche era la Gala Van Horn, un evento único cada década donde se reunían los más poderosos y despiadados de Hong Kong. Para mí era un escenario y yo era la actriz principal de una obra que no había escrito. Empujé la pesada puerta que daba al pasillo. El sonido del piano de cola y el tintineo de las copas me llegó desde abajo. Respiré hondo para tranquilizarme, con la mano apoyada en la fría barandilla. Era el momento. 3 años de compromiso silencioso y distante con Liam Vance, y esta noche estaba decidida a salvar la distancia que nos separaba. Pero al bajar los primeros escalones, la música de abajo se apagó, reemplazada por una ola de murmullos. Miré hacia abajo a través de la ornamentada puerta giratoria dorada del gran salón del yate. Y mi mundo se hizo añicos. Allí estaba Liam Vance, mi prometido desde hacía 3 años, abrazado posesivamente a una mujer que parecía brillar con una vitalidad que yo nunca había poseído. Se reía con la cabeza echada hacia atrás, la viva imagen de la audacia juvenil. Y llevaba mi vestido. No, llevaba la versión auténtica de mi vestido. El que yo creía que era una creación única y hecha a medida. El que llevaba puesto era simplemente una réplica de alta calidad. La oreja se me fue de los pulmones. Los susurros a mi alrededor ya no eran murmullos de admiración, sino agudas y punzantes agujas de juicio. El ara Sterling. Llevaba una imitación. ¡Qué vergüenza para los Vancese! Oí que los Sterling están prácticamente en bancarrota. En 21 años de vida atormentado por un corazón débil que dictaba cada uno de mis movimientos, esta era la primera vez que vestía con una formalidad tan audaz y esperanzadora. Y yo era el chiste. Un chiste con maquillaje y disfraz. Liam, resonó una voz, rebosante de falsa inocencia, ¿quién es la encantadora dama que está a tu lado? Liam Vance, el hombre que apenas me había dirigido una docena de palabras en el último año, sonrió, una radiante sonrisa pública que yo nunca había recibido. Ella es Isabella, mi novia. Hizo una pausa, dejando la palabra suspendida en el aire como una guillotina. Aunque después de esta noche será mi prometida. Una profunda y colectiva inspiración recorrió la sala. Todas las miradas se posaron en mí, paralizada en la escalera. ¿Y qué hay de la señorita Sterling?, se atrevió a preguntar otra voz. La mirada fría y desdeñosa de Liam finalmente me encontró. Fue como si me hubieran rociado con agua helada. El compromiso entre las familias Sterling y Vance ha concluido. Durante los últimos 3 años, la familia Vance ha demostrado una generosidad desbordante con los Sterling. Y tenía razón. El regalo de compromiso de $100 millones había sido un salvavidas al que mi familia se aferraba con desesperación. Sin ella, Sterling Golding se habría declarado en bancarrota hace años. ¿Podrían mis padres y mi hermana mayor, Celeste, seguir viviendo su vida de lujo inimaginable sin ella? Yo era el chivo expiatorio vendido para mantener su fachada opulenta. Entonces, como para clavar el último clavo en mi ataúd, Liam se arrodilló allí mismo, en el suelo de mármol. Sacó una caja de terciopelo y al abrirla, reveló un diamante que reflejó la luz, proyectando arcoíris sobre los rostros atónitos de la multitud. Isabella, ¿quieres casarte conmigo? Rompió a llorar teatralmente y se arrojó a sus brazos. Él la abrazó susurrándole palabras de consuelo, secándole las lágrimas con ternura, una imagen de amor devoto. Observé atónita cómo las esposas e hijas de la élite de Hong Kong se abalanzaban sobre Isabella, su calidez y halagos contrastaban marcadamente con el frío desdén que me habían mostrado momentos antes. Después de esta noche pasaría de ser una actriz de la que se hablaba en voz baja a la futura señora Vance. Y yo y Lara Sterling, no tendría cabida en esta ciudad, ni en mi propia familia. Disculpe, ¿podría moverse? Me está bloqueando el paso. Me estremecí al girarme y vi a 2 jóvenes de la alta sociedad con copas de champán en la mano, mirándome con evidente impaciencia.
Era una estatua en su escalera, un elemento inoportuno del decorado. Me hice a un lado mecánicamente. Su vestido parece tan barato, ¿verdad? Susurró uno de ellos, no lo suficientemente bajo. ¿Quién sabe qué tela usaron? Seguro que le causa sarpullido. Todavía tiene el valor de estar aquí. ¡Qué vergüenza! Sus palabras fueron solo más agujas, pero ya estaba tan entumecido que no podía sentirlas. Sin expresión alguna me alejé de la gran escalera, de las risas y la música, hacia un salón apartado en un rincón sombrío de la terraza. Solo necesitaba estar solo. Solo necesitaba respirar. Mi teléfono vibró en mi pequeño bolso, una vibración violenta e insistente. Contesté con la mano temblorosa. ¿Y Lara? La voz de mi madre era un grito de furia, carente de calidez y preocupación. Los Bancés rompen el compromiso. Exigen 50 millones de la dote. Ni siquiera pudiste conservar el corazón de un hombre en 3 años, inútil. Descúbrelo tú misma. La familia Sterling no pagará ni un centavo. La línea se cortó. Me quedé mirando la pantalla, las palabras "ya me he terminado" se difuminaban ante mis ojos. Las luces deslumbrantes, la elegante multitud, el sonido de un nuevo y alegre vals que comenzaba. Nada de eso tenía que ver conmigo. Era una isla que se desmoronaba en el mar. Una oleada de mareo me invadió. La familiar y temida presión empezó a crecer en mi pecho, una opresión apretada. Mi corazón. Estaba sucediendo. El estrés, la humillación, el corsé. Era demasiado. Me adentré aún más en las sombras, aferrándome al dolor sordo y creciente. Revolví mi bolso con los dedos torpes y temblorosos, buscando el pequeño frasco de pastillas que me acompañaba constantemente. El crujido parecía anormalmente fuerte en el rincón tranquilo. Alertó a las 2 damas de la alta sociedad que habían estado susurrando cerca. Sus voces se apagaron de golpe. Oí sus pasos apresurados alejarse, dejándome completamente solo. El dolor se intensificó, agudizándose en espasmos. El corsé de mi vestido ya no solo me apretaba. Era una serpiente enroscándose en mis costillas, estrangulándome. No podía respirar. Dejé las pastillas. Necesitaba quitarme este vestido. No. Metí la mano detrás de las uñas, que habían sido bellamente hechas con un diseño delicado e intrincado, y forcejeé inútilmente contra los cierres ocultos. No pude sujetarme. Por mucho que me retorciera y forcejeara, mis dedos resbalaban contra los pequeños y difíciles cierres. Un pánico gélido y absoluto se apoderó de mí. Iba a morir aquí. Iba a asfixiarme en esta terraza mientras mi exprometido bailaba con su nueva amada. Incliné la cabeza hacia atrás, jadeando en pequeñas, superficiales e inútiles respiraciones. Mi largo cabello se desparramó desordenadamente sobre la cubierta de teca. Mi vista comenzó a detectar con puntos negros los bordes que se deslizaban hacia adentro. A lo lejos, la música crecía. Casi podía imaginarme a Liam e Isabella, abrazados, la pareja perfecta. Y yo moriría allí, un espectáculo silencioso y olvidado. Oí pasos firmes, mesurados, pausados. Un grupo de hombres en voz baja y respetuosa. «Señor Thorne, ¿quiere entrar ya?» El hombre al que se dirigieron no respondió de inmediato. Lo vi una silueta alta e imponente contra el brillante horizonte de la ciudad. Tomó una pitillera de un asistente, eligió un cigarrillo delgado y abrió una cajita ornamentada. En lugar de encenderlo, mojó la punta en un polvo ocre oscuro que contenía, dándole golpecitos suaves. Finalmente extendió la mano. El ayudante llegó al instante con un encendedor. Encendió el cigarrillo, la llama iluminó un rostro de ángulos agudos e imposibles y una mirada que parecía verlo todo. «Adelante todos. Me reuniré con ustedes después de terminar esto». Su voz era baja, una vibración que sentí en los huesos. Dio unos pasos hacia la barandilla, más cerca de donde yo estaba acurrucado en las sombras. «Hace viento aquí, señor. Por favor, tenga cuidado». La gente que lo rodeaba sabía que no debía quedarse allí. Se desvanecieron, dejándolo solo. Era un rey y este era su dominio. Intenté gritar, pero solo un sonido patético y estrangulado escapó de mis labios.
Debió haberlo oído. Volvió la mirada, oscura y penetrante, escudriñando la oscuridad. Me encontraron. Por un instante simplemente me miró. Debí de ser una imagen lamentable, un montón de seda marfil arrugada en la desesperación. Instintivamente apagó el cigarrillo, un gesto de sorprendente firmeza, y se giró como para irse. Para dejarme morir allí. Pero entonces mi cuerpo se rindió. Me faltaron las últimas fuerzas y me desplomé hacia adelante. Mi cabeza golpeó la cubierta con un golpe sordo y apagado. El sonido lo detuvo. Se giró lentamente. A la tenue luz de la luna me vio con claridad, completamente indefenso. Desgarradoramente hermoso incluso en mi muerte. Mi rostro estaba pálido como la muerte, mi piel adquiriendo un tono blanco azulado por la falta de aire. La luz de la luna no ocultaba mis rasgos contorsionados por el dolor. Cuando logré levantar la cabeza y mis ojos se encontraron con los suyos, fue como si hubiera encontrado un salvavidas en medio de la tormenta. Una última y desesperada oleada de instinto de supervivencia me atravesó. Mientras se arrodillaba, lo agarré de la manga con una fuerza que desconocía. Mi respiración era errática, mi corazón latía frenéticamente contra mis costillas. Tiré de su mano, torpe y desesperada, hacia mi pecho. Me dirigió una mirada penetrante y evaluadora. Y comprendió. Visiblemente. Se arrodilló sobre una rodilla, su presencia serena e imponente en medio de mi caos. Sus dedos largos y firmes rodearon mi muñeca, su tacto sorprendentemente fresco contra mi piel febril. Su voz era baja y firme, atravesando mi pánico. ¿Dónde está la cremallera de tu vestido? No podía hablar. Tenía la garganta cerrada. Frenética volví a agarrar su mano y presioné su palma contra la pechera de mi vestido, justo encima de mi corazón, que latía con fuerza y me fallaba. Frunció el ceño y frunció el ceño. Con suavidad pero firmeza, retiró mi mano. Su mirada se posó en el escote de mi vestido, sus dedos se movían con una gracia eficaz y experta. Encontraron el primer cierre oculto y lo abrieron. Luego el siguiente y el siguiente, deshaciendo rápidamente la larga hilera oculta. De repente la presión desapareció. La opresión opresiva en mi pecho se aflojó. Un aire dulce y vivificante inundó mis pulmones. Jadeé, tragándolo como una mujer que hubiera estado bajo el agua toda la vida. Mi cuerpo se estremeció con la fuerza, un alivio tan profundo que me hizo llorar. Pero en ese instante de puro alivio primario, olvidé por completo un detalle crucial y humillante. El vestido que llevaba esa noche no tenía espalda y se ajustaba a mi cuerpo como una segunda piel. Debajo solo había aplicado unas fundas de silicona adhesivas con forma de pétalo. Con la parte delantera del vestido completamente desabrochada, quedé expuesta al aire fresco de la noche y a él. Una oleada de calor me inundó la cara, una especie de asfixia. Pero antes de que la vergüenza me consumiera por completo, una pesada y cálida carga descendió sobre mí. Era su blazer, cuya tela aún conservaba el tenue y limpio aroma de su piel y un toque de tabaco. Fue el gesto más protector y acogedor que jamás había experimentado. Me aferré a las solapas, ajustándome bien el blazer, ocultando mi piel expuesta. Solo entonces me atreví a mirarlo con el rostro ardiendo de humillación. Gracias, susurré con la voz ronca. Su expresión era indescifrable. ¿Puedes mantenerte en pie? Asentí sin confiar en mi voz. Agarrando su chaqueta con una mano, me apoyé en la barandilla y logré ponerme de pie, con las piernas temblando. ¿Llamo a tu familia? ¿O a un amigo? Preguntó con un tono neutral, como si rescatara a mujeres medio asfixiadas y medio desnudas todos los días. Negué con la cabeza rápidamente, demasiado rápido. No. No hace falta. Estaré bien después de descansar un poco. Lo último que quería era la preocupación venenosa de mi familia. Su teléfono eligió ese momento para sonar, el sonido nítido en la quietud de la noche. Miró la pantalla con un destello de irritación en su rostro. Se alejó unos pasos. Ya he dicho que mis planes de matrimonio son asunto mío, dijo al teléfono con voz baja pero firme. No te preocupes. No dejaré que mi abuelo se vaya de este mundo con remordimientos. Parecía resignado y decidido a la vez. Encendió otro cigarrillo,
El tenue resplandor delineaba los contornos afilados e imposibles de su rostro. Mientras lo observaba, una extraña sensación de familiaridad me invadió. Lo había visto antes, pero ¿dónde? Y justo entonces, como si sintiera el peso de mi mirada, se giró. Nuestras miradas se cruzaron. Bajé la mirada rápidamente, mi corazón latía con un ritmo diferente, más acelerado. Terminó la llamada y regresó hacia mí. El olor a tabaco lo envolvía como una fina niebla. Me hizo cosquillas en la garganta y tosí suavemente. Disculpas, dijo de inmediato. Apagó el cigarrillo contra la barandilla con un gesto decidido, un gesto sorprendentemente considerado de un hombre que parecía dominar el mundo. Señaló el blazer que llevaba puesto. Puedes entregárselo a un miembro del personal más tarde. Mi rostro volvió a sonrojarse. Asentí, respondiendo en voz baja, vale. Su mirada se posó en mis manos, que seguían agarrando las solapas de su blazer como si fueran un salvavidas. Bajo la fina lana, mi vestido seguía abierto. Mi pecho, cubierto solo por las finas pezoneras de silicona, se apretaba contra el lujoso forro de su chaqueta. Era una intimidad que nadie más podía ver, pero yo era aguda y dolorosamente consciente de ella. Nerviosa me moví ligeramente encorvando los hombros hacia adelante en un inútil intento de crear más espacio. Justo cuando estaba a punto de darse la vuelta y marcharse, dejándome con mi vida destrozada, las palabras salieron de mí, suaves pero claras. Disculpe, se detuvo mirándome. Antes escuché tu llamada. Respiré entrecortadamente, reuniendo todo mi coraje. ¿Puedo proponerte un trato? Lo miré y me encontré con esos ojos oscuros e impenetrables. Quizás necesitaba una esposa. Alguien tranquila, alguien que no causara problemas, alguien que pudiera desaparecer cuando fuera necesario. Y yo necesitaba $50 millones para comprar mi miserable libertad. ¿Un trato?, preguntó con una expresión débil e indescifrable en los ojos. ¿Qué clase de trato quiere hacer la señorita Sterling conmigo? Estaba demasiado nerviosa para procesar el hecho de que supiera mi nombre. Tragué el nudo en la garganta. ¿Acaso necesitas una esposa? Las palabras flotaban en el aire salado, una plegaria absurda y desesperada dirigida a un hombre que parecía más un dios del comercio y la guerra que un posible esposo. Acababa de pedirle matrimonio a un completo desconocido, un hombre cuyo nombre ni siquiera conocía. El silencio que siguió fue tan profundo que podía oír la sangre rugiendo en mis oídos. Su expresión no cambió, pero vi un destello de algo. ¿Diversión? ¿Intriga? En lo profundo de sus ojos oscuros. No se rió. No me despidió. Simplemente me miró como si evaluara el valor y el riesgo de una nueva e inesperada propuesta comercial. No te causaré ningún problema, continué apresuradamente rompiendo el dique de mi desesperación. Haré todo lo posible por cooperar. Seré discreto y callado. Y por supuesto, si ya no me necesitas, me marcharé sin decir nada. Lo prometo. Bajo la fría luz de la luna, era un ejemplo de poder monocromático. Una camisa gris plateada, pantalones oscuros, todo envuelto alrededor de una figura esbelta y erguida que denotaba disciplina y control. Su mirada era serena, pero las líneas de su mandíbula eran tan afiladas que podían cortar vidrio. Mi mirada se posó en el reloj que llevaba en la muñeca. Una obra maestra de platino e ingeniería que probablemente podría comprar todo el yate de lujo en el que estábamos. Este no era un hombre que necesitara nada de nadie, y menos aún de una socialité deshonrada y en bancarrota que sufría un ataque de pánico. ¿Y cuáles son tus condiciones?, preguntó finalmente con esa voz aún baja y firme. Dudé con el número ardiendo en la lengua. Me pareció obsceno decirlo en voz alta. Yo necesito 50 millones. Las palabras fueron un susurro que se tragó la brisa marina. Su mirada se agudizó. ¿Para qué? Bajé las pestañas, incapaz de soportar su mirada penetrante. Pero extrañamente, frente a este formidable desconocido, encontré una pizca de fuerza que nunca tuve con mi familia ni con Liam. He revelado mi vergüenza. Mi exprometido, va a romper el compromiso. Exige que le devolvamos la mitad de la dote. 50 millones. Me obligué a levantar la vista, con la voz cada vez más cortante. No los tengo.
Rompiendo el compromiso, repitió con la mirada penetrante diseccionándome. Sí, dije, y se me escapó una risa débil y amarga. Levanté la cara hacia el viento, dejando que la brisa marina me enredara el pelo, irremediablemente despeinado. Miraba fijamente la oscuridad del océano, una metáfora perfecta de mi futuro. No tengo a dónde ir, señor. A ningún sitio. Lo oí respirar lentamente. Acepto tu trato. Mi corazón, que había estado frenético y dolorido, se calmó de repente. ¿Lo había oído bien? Pero continuó y me quedé sin aliento. Tengo una condición. Lo que sea. Recibí la oración. Registramos el matrimonio en 3 días. 3 días. Las palabras salieron atropelladas por mi asombro. Arqueó una ceja, un gesto sutil y contundente. Como oyeron en la llamada anterior, la salud de mi abuelo se está deteriorando. Está desesperado por ver a la novia de su nieto entrar por la puerta. Hizo una pausa, mirándome a los ojos. ¿Es un inconveniente? Negué con la cabeza de inmediato, un movimiento frenético y brusco. No. Para nada. Luego se calmó. El viento arreció azotando mi cabello contra mi cara en marañas salvajes e indomables. Apreté con más fuerza su blazer, como un barco solitario que encuentra un puerto inesperado. De repente se acercó a mi espacio personal. Su aroma a ropa limpia, a jabón caro y a ese ligero y persistente aroma a tabaco me envolvió. Extendió la mano y me estremecí instintivamente. Pero su mano no me tocó la piel. Con una delicadeza sorprendente simplemente me colocó un mechón de pelo suelto y alborotado detrás de la oreja. Sus dedos rozaron mi pómulo y sentí una descarga eléctrica. O quizás solo eran mis nervios de punta. Te recogeré pasado mañana, dijo con la voz ahora casi como un murmullo cerca de mi oído. ¿Pero cómo sabrás dónde encontrarme?, pregunté desconcertada. No respondió. Simplemente dejó caer la mano, y me quedé con el recuerdo de su tacto en la piel. ¿De verdad me habían rozado la mejilla con las yemas de sus dedos? ¿O era solo el viento, mi imaginación tejiendo fantasías en torno a mi Salvador? Se dio la vuelta y se alejó, su figura abriéndose paso silenciosa y poderosamente entre las sombras. Mucho después de que desapareciera en el reluciente interior del yate, yo seguía allí, atrapada en un sueño demasiado surrealista, demasiado imposible de creer. El hechizo se rompió con una voz arrastrada y familiar, impregnada de alcohol y veneno. Ella era. Me giré lentamente. Liam estaba allí con la corbata suelta y los ojos inyectados en sangre. Olía a whisky caro y a derecho. Durante 3 años, balbuceó acercándose demasiado, he estado esperando a que inclinaras la cabeza. Solo una vez. Si hubieras actuado como esas otras mujeres, si hubieras suplicado. Olvídate de 100 millones. Le habría dado a tu familia 1000 millones. ¿Estás borracho, Liam? Intenté apartarlo, pero los hombres borrachos son increíblemente fuertes. Sus ojos legañosos y rojos me recorrieron de arriba a abajo, y luego se fijaron en el blazer, obviamente masculino y obviamente caro, que llevaba sobre los hombros. Su expresión se ensombreció. ¿De quién es la ropa que llevas puesta? No es asunto tuyo, Liam. No es asunto mío. Su hermoso rostro se contrajo de ira. Ella era. Quiero ver quién demonios se atreve a tocar a mi mujer. Con un movimiento repentino y violento, agarró las solapas del blazer y tiró. Grité, aferrándome a la tela con los dedos, pero fue inútil. Era demasiado fuerte. Me arrancaron la chaqueta de los hombros. La brisa marina rugió, acariciando la parte delantera ahora abierta de mi vestido. La delicada seda se abrió como alas blancas bajo la tenue luz de la luna. Ella era. Liam murmuró y su ira se transformó momentáneamente en asombro al ver mi semidesnudez. Entonces una voz femenina, aguda y penetrante atravesó la noche. Ella era. ¡Qué descarada! Dios mío. Prácticamente se está desnudando para seducir al prometido de otra. Era Isabella. Su rostro era una máscara de furia teatral. Miren al señor Vance. Está completamente extasiado. Isabella, toma nota. Esto es otro nivel.
Recuperé la consciencia, levantando los brazos para cubrirme el pecho, la humillación me quemaba por dentro. Pero Isabella ya corría hacia mí, con lágrimas de rabia corriéndole por la cara. Su mano se apresuró a abofetearme. Me preparé para el impacto, cerrando los ojos. ¿Qué está pasando? Se escuchó una voz masculina tranquila pero autoritaria. No era fuerte, pero atravesó el drama como una cuchilla. La mano de Isabella se quedó congelada en el aire. Al instante siguiente Liam, con aspecto mucho más serio, la apartó. Retrocedí tambaleándome, intentando desesperadamente cubrirme con los brazos. La pequeña multitud que se había reunido se giró al oír la voz. Alguien jadeó. Es el señor Thorne. ¿Cuál señor Thorne? ¿Quién más? Alexander. Señor Alexander Thorne. Mis ojos se abrieron lentamente al mirar más allá de las caras boquiabiertas. Al hombre que me había desabrochado el vestido sofocante hacía apenas unos momentos en la cubierta. El hombre al que le había ofrecido 50 millones a cambio de matrimonio. Ese hombre no era otro que el infame Alexander Thorne. Me miró brevemente con expresión indescifrable, y luego apartó la mirada. Se volvió hacia su asistente y murmuró algo en voz baja. La asistente, una mujer de aspecto severo con traje a medida, se abrió paso entre la multitud, se acercó a mí y, con gran elegancia, me puso la chaqueta sobre los hombros. Señorita Sterling, permítame acompañarla abajo a descansar, dijo con voz firme, pero con tono amable. Asentí con rigidez, con el rostro lleno de vergüenza. Gracias. Mientras me ayudaba a alejarme con las piernas temblorosas, no pude resistirme a mirar atrás. La multitud se había quedado en silencio, todos permanecían en un solemne y reverente silencio ante Alexander Thorne. Señor Thorne, todo esto era solo un malentendido. La voz de Liam temblaba ligeramente, toda su bravuconería anterior había desaparecido. ¿Qué malentendido? La voz de Alexander se mantuvo firme, tranquila, sin rastro de ira. De alguna manera, era más aterrador que si hubiera gritado. Dejé de caminar y me quedé en la esquina. La asistente no me animó, simplemente esperó pacientemente a mi lado. La voz de Liam era un tartamudeo nervioso. Isabella me acompañó. Es mi novia. Debió haber malinterpretado la situación. Por eso perdió el control. La mirada de Alexander recorrió a Isabella, quien ahora intentaba parecer pequeña y arrepentida. Un rastro de claro desagrado apareció en su rostro. No creo que ninguna dama auténtica en los círculos sociales de Hong Kong se comportara de forma tan vergonzosa. Liam parecía completamente avergonzado. Isabella, al borde de las lágrimas, se quedó paralizada de vergüenza. Alexander se volvió hacia su asistente. Acompaña a esta jovencita fuera del yate. Liam. Gritó Isabella, aferrándose a su manga. Tras años en la industria del entretenimiento, sabía exactamente lo grave que era. Ser expulsada públicamente por Alexander Thorne sería una sentencia de muerte social que se extendería por todo Hong Kong cada mañana. Su carrera estaría insalvable. Señor Thorne, Isabella se da cuenta de su error. Por favor, dele otra oportunidad, suplicó Liam. Alexander le dirigió a Liam una mirada fría y desdeñosa. Le invitamos a acompañarla al bajar del yate, joven capitán de la familia Vance. Liam guardó silencio. Tras un momento de tensión, soltó el brazo de Isabella. El mensaje era claro. Su propia posición era más importante. Isabella fue escoltada con rapidez y eficiencia, mientras sus sollozos se desvanecían en la noche. El resto de los invitados en la cubierta se dispersaron en silencio. La dramática farsa no terminó con un estallido, sino con la autoridad absoluta y silenciosa de un hombre, la señorita Sterling. La voz de la asistente me sacó de mi aturdimiento. Me giré y vi a Alexander Thorne caminando hacia mí. Hizo un gesto con la mano, despidiendo al asistente. Me miró y su actitud cambió. La fría autoridad se suavizó un poco. Al aire, ¿estás bien? ¿Te asustó? Me había llamado por mi nombre. La intimidad del momento después de la humillación pública me invadió una nueva oleada de confusión. Negué con la cabeza, todavía aturdido. No. Estoy bien.
Déjame llevarte a descansar, dijo, y no era una sugerencia. Extendió la mano y me sujetó la muñeca con suavidad. Su tacto era cálido y firme. ¿Está bien? Aturdida asentí sin pensar y dejé que me guiara. Pero tras unos pasos, sentí un repentino y ligero alivio en el pecho, seguido de un suave golpe en el suelo. Me quedé paralizada, con la sangre helada. Alexander se giró, siguiendo mi mirada hacia la pequeña pasta de silicona color piel con forma de pétalo que se había deslizado por debajo de la chaqueta y había caído sobre la plataforma de madera. Estaba tan mortificada que casi quería darme cabezazos contra la pared y desaparecer. Pero él permaneció perfectamente sereno, imposiblemente tranquilo. Se agachó, lo recogió, lo dobló por la mitad con una eficiencia absolutamente despreocupada y lo guardó con cuidado en el bolsillo del pantalón. Luego, como si acabáramos de hablar del tiempo, dijo en voz baja, está sucio. No deberías reutilizarlo. Te enviaré ropa limpia más tarde. Mi cara se puso roja, intensa y abrasadora. Solo pude emitir un débil y estrangulado mmm. Vamos, repitió, tomándome de la mano otra vez. El pasillo a los salones privados no era largo. Llegamos a uno rápidamente. Me vio dentro un espacio tranquilo y lujoso, lejos de miradas indiscretas. Espera aquí. Alguien te atenderá enseguida, dijo y luego se fue, dejándome sola con el eco de su presencia y los surrealistas acontecimientos de la noche. Me senté sola un buen rato, dejando que el silencio calmara mis nervios destrozados. Y solo entonces caí en la cuenta de la última y sorprendente revelación. Alexander Thorne me había llamado señorita Stirling al principio, pero justo ahora me había llamado Alera. Sabía mi nombre. Sabía exactamente quién era. El salón estaba opresivamente silencioso, un marcado contraste con el caos del que acababa de escapar. Me senté en un lujoso sofá de terciopelo, recorriendo con los dedos el intrincado diseño de la tela. Alexander Thorne sabía mi nombre. El pensamiento resonó en mi mente como una pieza de rompecabezas que no encajaba. No era un hombre poderoso y cualquiera que se había topado conmigo. Sabía quién era desde el principio. Antes de que pudiera sumergirme más en ese misterio, un suave golpe en la puerta anunció la llegada de la asistente. Llevaba una funda para ropa y un pequeño maletín. Señorita Stirling, me llamo Clara. El señor Thorne me pidió que le trajera una muda de ropa, dijo con voz profesional y amable. El baño está por ahí por si quieres refrescarte. Tomé las cosas, murmurando un agradecimiento. En el baño de mármol, me quité el hermoso y maldito vestido, dejándolo caer al suelo como un pellejo desechado. La ducha fue una bendición, pues me quitó el sudor, el pánico y el persistente olor a humillación. Me puse el sencillo y elegante vestido azul marino y los zapatos planos que Clara me había proporcionado. ¿Eran de mi talla? Por supuesto que sí. Al salir, sintiéndome más humana pero infinitamente más frágil, encontré a Clara esperando pacientemente. Me he tomado la libertad de tener su vestido empacado, señorita Stirling, dijo señalando una bolsa de ropa que ahora contenía la seda color marfil. También doblé cuidadosamente la chaqueta de Alexander y la puse en una bolsa aparte que me proporcionó el personal. Gracias. Por favor, avísale también al señor Thorne que la limpiaré y se la devolveré. No hace falta, señorita Stirling. Déjemelo a mí, respondió con suavidad. No discutí. Le entregué la bolsa y le hice la pregunta que me rondaba la cabeza. Por cierto, ¿cómo sabía el señor Thorne mi nombre? Clara simplemente sonrió, apretando los labios en una línea cortés e inflexible. Eso es asunto privado del señor Thorne. El mensaje era claro. No recibiría respuesta de ella. Al bajar del yate y subir al coche que Clara me había reservado, mi teléfono se iluminó con un mensaje de un número desconocido. Desconocido. Alara, soy Alexander Thorne. Guarda mi número. Me quedé mirando la pantalla, con el pulgar sobre los dígitos. Alexander Thorne. Acababa de hacer un trato con Alexander Thorne. Guardé el contacto rápidamente con el corazón latiendo con fuerza. Lo conseguí. Guardado. Su respuesta fue casi inmediata. Alexander, pasaré a recogerte pasado mañana. Descansa un poco estos 2 días. Yo bien.
No volvió a escribir. El camino de vuelta a la finca Stirling fue un torbellino de neón y sombras. Para cuando el coche cruzó las puertas de hierro forjado, ya era muy de noche, pero la casa estaba brillantemente iluminada. Sus ventanas brillaban como la sonrisa amenazante de una calabaza. La atmósfera en el interior era tan densa que resultaba asfixiante. En cuanto entré, mi madre se levantó del sofá como una trampa. Alara, ¿ya has encontrado una solución?, preguntó con voz aguda y estridente. ¿Qué hiciste exactamente para molestar al joven amo de la familia Vance y obligarlo a cancelar el compromiso? Tienes razón, Alara. Mi padre intervino desde su sillón, sin siquiera levantar la vista del periódico. Sabes que dependemos de la familia Vance para mantener nuestro negocio a flote. ¿De dónde vamos a sacar $50 millones ahora? Tu cuñada está a punto de tener su tercer hijo. ¿Quieres que nos arruinemos a todos? Mi hermana mayor, Celeste, me miraba fijamente desde la escalera, con la mano apoyada en su inexistente barriga como si fuera un escudo. Todos gritaban, sus voces se superponían en una cacofonía de culpa. Me culpaban por no haber conservado el corazón de Liam, por no haberme casado sin problemas con la familia Vance para que pudieran seguir alimentándose de mí como los parásitos que eran. Pero cuando decidieron casarme para salvar a la familia, porque Celeste estaba sana y no soportaban renunciar a ella, ¿alguien me preguntó si estaba dispuesta? Cuando aceptaron esa dote de $100 millones de la familia Vance para cubrir sus deudas y mantener sus lujosas vidas, ¿acaso disfruté de un solo centavo? Y ahora, con el compromiso roto y 50 millones por devolver, ninguno de ellos pagaría ni un centavo. Esperaban que yo asumiera todo sola. Una fría y firme resolución se asentó en mi pecho, cristalizando el plan que había empezado a gestarse en el yate. Bien, dije, mi voz interrumpiendo el ruido. Todos guardaron silencio, mirándome fijamente. Lo soportaré. Conseguiré los 50 millones. Los ojos de mi madre se iluminaron con un alivio instantáneo y codicioso. ¿De verdad encontraste la manera? Pero continué con voz firme. Una vez que lo haga, ya no seré parte de la familia Sterling. Un silencio atónito. Elara, di algo sensato, dijo mi cuñada Daphne con impaciencia, dándome un codazo en el brazo. Ya he pensado en cómo conseguir los $50 millones, repetí, con una leve sonrisa amarga en los labios. Pero podría costar la reputación de la familia Sterling. Mi padre finalmente bajó el precio del periódico. ¿Qué quieres decir con eso? Le di vueltas a la cabeza, tejiendo la mentira con los hilos de su propia avaricia y prejuicio. En el banquete de esta noche conocí a un rico empresario filipino. Tras enterarse de mi situación, se ofreció a pagar los $50 millones por mí. Hice una pausa para darle un toque dramático, mirándolos a los ojos. Pero él está casado y tiene hijos. Así que solo puedo ser su amante. La reacción fue instantánea y tal como la había predicho. Tú. ¡Qué bajo te has rebajado!, gritó mi madre. ¡Qué descaro, Elara! Celeste gritó. La familia Sterling es una familia de eruditos. Nuestros antepasados eran funcionarios respetados. Si te conviertes en la amante de alguien, nos avergonzarás durante generaciones. ¿Entonces qué sugieres? Pregunté con una voz peligrosamente tranquila. ¿Por qué no vendes algunos bienes familiares para pagar a la familia Vance? Nadie dijo nada. La habitación quedó en un silencio sepulcral. La idea de desprenderse de sus preciadas pertenencias era claramente más aterradora que la de convertirme en una mantenida. Por fin, mi padre habló con la voz cargada de falso arrepentimiento. Elara, los $50 millones de la familia Vance deben ser devueltos. Pero no podemos manchar el nombre de la familia Sterling. Suspiró una actuación magistral. Esto es lo que haremos. La familia Sterling publicará un aviso anunciando que hemos roto relaciones contigo, pero solo por las apariencias. Seguirás siendo nuestra hija. No te cortaremos el paso. Solté una risa fría y silenciosa. Sabía que no era así. Esto era solo una treta para apaciguarme. Una vez pagados los $50 millones, me echarían sin pensárselo dos veces. Era justo lo que quería. Bien, acepté fingiendo una aceptación reticente.
Si los 50 millones de dólares llegan a la familia Vance, me echarán inmediatamente. Pero tienes que cumplir tu palabra. Claro, claro, dijo mi padre, ya con aspecto aliviado. Esto es solo temporal. Te mudarás por un tiempo. Una vez que pase la tormenta, te traeremos de vuelta. Lo miré con ojos inocentes y abiertos. ¿Cuánto tardará eso? Depende de cómo se desarrollen las cosas. Entonces tienes que cumplir tu palabra, repetí en voz baja. No te preocupes. Al subir a mi habitación, sentí el suspiro de alivio colectivo de toda la familia Sterling. El problema estaba siendo contenido. La vergüenza estaba siendo puesta en cuarentena. Yo. A la mañana siguiente, exactamente a las 9, sonó mi teléfono. Era Alexander. Alara, revisa tus mensajes. El dinero debería haber llegado. Me temblaban las manos al abrir la app del banco. Efectivamente, hacía 10 minutos, se había depositado una transferencia de 50 millones de dólares en mi cuenta. La cifra era tan grande que parecía irreal. Mi libertad se compró con una sola suma asombrosa. Yo la he recibido. Alexander, hoy te encargarás de la anulación. Enviaré un conductor a recogerte. Respiré hondo. Esto era todo. El punto de no retorno. Yo, Alexander, ¿puedo pedirte un favor? Alexander, adelante. ¿Yo podrías no avisarle a nadie más que nos casamos? Al menos por ahora. No quería que esos canallas codiciosos de la familia Sterling se le pegaran y le causaran problemas innecesarios. Alexander, no quieres que nadie lo sepa. Yo, es solo temporal. ¿Te parece bien? Hubo una pausa antes de responder. Alexander, está bien. Haré que alguien más te recoja. El plan estaba decidido. Después de devolverle los 50 millones de dólares a Liam, y de que la familia Sterling publicara su declaración de ruptura conmigo, apoyaría a Alexander, ya sea que decidiera anunciar nuestro matrimonio o mantenerlo en privado. Para entonces, como la familia ya me había repudiado oficialmente, no podrían contactarlo por mucho que lo intentaran. Transferí el dinero a Liam y tomé una captura de pantalla del recibo de la transacción para mis registros. En cuanto se confirmó la transferencia, me quité un peso de encima que había cargado durante 3 años. Me libré de él. Al menos lo vi. El anuncio en la sección de clasificados del periódico. La familia Sterling corta públicamente todo vínculo con el Ara Sterling debido a diferencias irreconciliables. Solo unas pocas líneas impresas, que parecían una proclamación de emancipación. Observé esas palabras, leyéndolas una y otra vez. Luego recorté con cuidado el aviso y lo doblé para guardarlo. Mi teléfono sonó inmediatamente. Liam. El Ara. Su voz era ronca y tensa. ¿De dónde sacaste el dinero? 50 millones no es poco. La familia Sterling no lo tiene. ¿Quién te lo dio? Dime la verdad. No es asunto tuyo, dije con la voz más fría que jamás me había atrevido a usar con él. Recibiste el dinero, así que a partir de ahora estamos completamente acabados. Estaba a punto de colgar cuando de repente gritó mi nombre, un sonido agudo y desesperado. El Ara, ¿crees que se trata de los 50 millones? Sea cual sea tu razón, ya no tiene nada que ver conmigo. El Ara, tienes que entenderlo. Su voz se convirtió en un gruñido bajo y amenazante. Si digo la palabra, ningún hombre en todo Hong Kong se atreverá a casarse contigo. De hecho, solté una risita, una risa ligera y espontánea que incluso a mí me sorprendió. Ah, ¿en serio? Si no me crees, inténtalo. No quería malgastar ni una palabra más con él. Terminé la llamada. No había pasado ni un segundo cuando el teléfono volvió a sonar. Estaba a punto de bloquear el número hasta que vi el identificador de llamadas. Alexander. Se me cortó la respiración. Hola. El Ara. Su voz era tranquila, pero percibí un trasfondo. Preocupación. La familia Sterling. Te han repudiado. El periódico. Por supuesto. Su información era casi aterradoramente rápida. ¿Cómo lo sabes? Tengo mis fuentes. Hizo una pausa.
Elara, si te duele, no tienes que fingir que no. La simple amabilidad en sus palabras fue mi perdición. Realmente no había planeado llorar. ¿En serio? Después de todos estos años, me había acostumbrado tanto a los desaires y traiciones que ya casi no me importaban. Pero de alguna manera, cuando alguien demuestra que realmente le importa, la gente tiende a volverse más frágil. No estoy triste, susurré, pero en cuanto abrí la boca, mi voz ya temblaba. Elara, dijo con la voz suavizada de una forma que no creí posible en un hombre como él. Puedes llorar delante de mí. Después de todo, a partir de mañana seré tu marido. Las lágrimas brotaron de mis ojos sin poder contenerlas, ardientes y silenciosas. Lloré por la niña que nunca fue amada, por la joven que fue vendida como ganado, por la persona que podría haber sido. Pero antes de que te conviertas en mi esposo, susurré temblorosamente al teléfono, intentando alegrar el momento con mis lágrimas. Ya te di otra identidad. Hubo un momento de silencio al otro lado. ¿Qué identidad? Me mordí el labio. Así que ahora mismo eres un magnate chino-filipino de 60 años. Y yo soy tu amante. Alexander guardó silencio durante medio minuto. Casi podía imaginarlo procesando esta absurdidad. Entonces finalmente dijo con voz grave y ronca, así que soy un sugar daddy geriátrico. Se me escapó una risa húmeda. ¿Estás enojada? Se oyó un leve suspiro del otro lado. Elara, te veo mañana. ¿Aún quieres registrar nuestro matrimonio? Solo por su tono, noté que estaba un poco perturbado. Descansa bien hoy. Mañana, dijo con voz firme, ponte tu vestido más bonito. La línea se cortó. Apreté las rodillas contra el pecho con el anuncio recortado del periódico y el recibo del banco sobre la mesita de noche. Me sentía deshonrada, repudiada y completamente sola en el mundo. Y por primera vez en mi vida, me sentí libre. La mañana de mi boda amaneció radiante y despejada. Me quedé frente a mi armario, rozando con los dedos los pocos vestidos que tenía que no formaban parte de la llamativa colección que mi madre había elegido para mí. Alexander me había dicho que me pusiera mi vestido más bonito. Elegí un vestido tubo sencillo y elegante de color crema pálido. Era discreto, pero me sentaba como yo. Me apliqué un toque ligero de maquillaje, lo suficiente para disimular los restos de las lágrimas de la noche anterior, pero sin que pareciera que me estaba esforzando demasiado. No estaba segura de cuál era el protocolo para un matrimonio de conveniencia. Esta vez llegó un coche diferente y discreto, conducido por el mismo conductor de pelo canoso que había visto en el yate. Me dedicó una sonrisa amable y paternal. Señorita Sterling. Soy Charles. El señor Thorne me pidió que lo acompañara. Gracias, Charles. El viaje fue tranquilo. Mi mente era un torbellino. ¿Qué estaba haciendo? Me casaba con un hombre al que apenas conocía, un gigante de la industria, para saldar una deuda y escapar de mi familia. Era la trama de una mala novela romántica. Sin embargo, la tranquila certeza que sentía en el fondo era innegable. Cualquier cosa era mejor que la vida que dejaba atrás. No llegamos a una oficina gubernamental, sino a un edificio privado con paneles de madera en central. Charles me condujo al interior de una oficina serena y elegantemente decorada, donde Alexander ya me esperaba. Estaba de pie junto a un gran ventanal, recortado contra el horizonte de Hong Kong. Se giró al entrar y por un instante su mirada me recorrió, desde mi sencillo vestido hasta mis manos entrelazadas con nerviosismo. Un destello de algo aprobación cruzó su rostro. Ella era. Caminó hacia mí y la habitación de repente se sintió más pequeña. Vestía un traje gris oscuro impecablemente confeccionado, sin corbata y con el primer botón de la camisa desabrochado. Parecía poderoso y sorprendentemente accesible. Alexander. Mi voz sonaba un poco entrecortada. Listo. Asentí sin atreverme a hablar. El oficial, un hombre serio que sabía perfectamente quién era Alexander, fue eficiente y respetuoso. El proceso fue fluido, sorprendentemente rápido. Sin florituras, sin intercambio de anillos, sin votos sinceros. Firmamos los documentos con nuestras plumas raspando el papel, sellando nuestro destino. En menos de 15 minutos, todo estaba hecho. Nos casamos.
Me quedé mirando el certificado de matrimonio, mi nuevo nombre me devolvía la mirada. Ella era Thorne. Me pareció ajena, pero a la vez extrañamente protectora. Alexander tomó el certificado de mis dedos entumecidos y se lo entregó a su asistente, quien se había materializado en silencio. Mantendremos esto a salvo. Luego fuimos al hospital. El viaje en coche fue tranquilo. No intentó charlar de cosas triviales, lo cual agradecí. Mi mente seguía dando vueltas. Mi abuelo está muy enfermo, explicó mientras caminábamos por los pasillos silenciosos y estériles del ala privada. Quiere verme asentada. Esto significará mucho para él. Claro, murmuré sintiéndome invadida por una nueva oleada de culpa. Estábamos a punto de engañar a un moribundo. Se detuvo justo afuera de una habitación y se giró hacia mí. Levantó la mano y por un instante de infarto pensé que me tocaría la cara. En cambio me tomó la mano con suavidad, entrelazando sus dedos con los míos. Su mano era cálida, su agarre firme y tranquilizador. Solo sígueme el ejemplo, dijo en voz baja. Entramos de la mano. La habitación estaba llena de flores, pero el aroma antiséptico y a fragilidad flotaba en el aire. Un anciano, tan delgado que era casi translúcido, yacía en la cama, conectado a una sinfonía de monitores que pitaban. Abuelo, dijo Alexander con una voz más cálida que nunca. He traído a alguien a verte. Los ojos del anciano, lechosos por la edad y la enfermedad, se abrieron de par en par. Me encontraron y una leve y sincera sonrisa se dibujó en sus labios. Alara, este es mi abuelo, Laoyi, dijo Alexander con cariño. Abuelo, esta es mi esposa Alara. Mi esposa. Las palabras dichas en este contexto me provocaron un extraño escalofrío. Di un paso adelante soltando la mano de Alexander para tomar con delicadeza la frágil mano del anciano. Es un honor conocerte, Laoyi. Dije con voz suave y, para mi sorpresa, totalmente sincera. Me dio una palmadita en la mano, su agarre era débil, pero su intención era clara. Su mirada pasó de mí a Alexander, y el alivio y el amor en sus ojos eran tan profundos que me dolió el corazón. Lo estábamos engañando, dándole paz con una mentira. Me sentí como un fraude de la peor clase. No nos quedamos mucho tiempo. Alexander fue quien más habló contándole a su abuelo sobre nuestro apasionado romance, con un tono tan convincente y tierno que casi me lo creí. Cuando nos marchamos el anciano sonreía, con los ojos cerrados, en un sueño plácido. La culpa era una pesada piedra en el estómago mientras caminábamos de vuelta al coche. Parecía reconfortado, dije en voz baja. Alexander tenía la mandíbula apretada. Lo es. Eso es lo que importa. Tenía una reunión, así que Charles me llevó de vuelta a la finca Sterling para empacar mis cosas. La última parte de mi plan estaba en marcha. Cuando el coche se detuvo, toda la familia estaba de nuevo al acecho. Observaron cómo Charles, la viva imagen de la deferencia del viejo mundo, bajaba y abría la puerta. Vi la evaluación instantánea en sus ojos. El coche caro pero discreto, el conductor mayor y digno. Todos confirmaron de inmediato su suposición. Él era quien me mantenía económicamente. Su desprecio por mi nueva condición de amante era tan palpable que ni uno solo me saludó. Subí a mi habitación y empaqué una maleta con mis pertenencias más personales. Mientras rodaba hacia la puerta, solo mi padre habló. Esto es solo temporal, dijo sin mirarme a los ojos. Te mudarás por un tiempo. El ara, cuando pase la tormenta, te traerá de vuelta. Lo miré con lo que esperaba fuera una expresión convincentemente ingenua. ¿Cuánto tardará eso? Depende de cómo se desarrollen las cosas. Entonces tienes que cumplir tu palabra, dije en voz baja. No te preocupes. Al salir por la puerta principal con la maleta rodando, pude sentir claramente el suspiro de alivio colectivo de la familia Sterling. El problema fue que me despidieron. La vergüenza fue abandonar el lugar. Charles me llevó a la residencia privada de Alexander. No era la mansión enorme y ostentosa que esperaba, sino un ático moderno y sereno en lo alto de la ciudad. La decoración era minimalista con líneas limpias, tonos neutros y ventanales que ofrecían una impresionante vista panorámica. Era tranquilo. No había mucho personal,
solo una camarera de pisos que venía durante el día, lo que me hizo sentir más relajada al instante. Señora, dijo Charles mientras dejaba mi maleta en la espaciosa y ventilada habitación. El señor Thorne me indicó que me sintiera como en casa. Regresará esta noche. Pero a las 8 de la tarde recibí una llamada. Alara. Era Alexander. Tengo que asistir a una reunión urgente en el continente. No volveré hasta dentro de una semana. Una extraña mezcla de decepción y alivio me invadió. Ya veo. Si te aburres, ve de compras o toma el té con tus amigos. No te quedes encerrado todo el día. La idea de comprar con su dinero me incomodaba. Luego me quedaré en mi pequeño apartamento unos días. Está más cerca del centro. Lo hace todo más fácil. Hubo una pausa. ¿Tienes un apartamento? Pequeño. Un ahorro para él. Era mi único secreto, mi único acto de rebeldía. Un pequeño apartamento de una habitación en un barrio modesto que había estado alquilando en secreto durante un año. Un lugar que era completamente mío. Te recogeré allí cuando regrese, dijo. De acuerdo. Los siguientes 3 días fueron extrañamente tranquilos. Disfruté de la soledad de mi propio espacio. El simple placer de preparar mi propio té y leer un libro sin que nadie me juzgara. Al tercer día sonó mi teléfono. Era Sara, una mujer con la que trabajé como voluntaria en una organización benéfica infantil. Alara. Esta noche hay una pequeña subasta benéfica para niños con cardiopatías congénitas. Sé que es una causa muy importante para ti. ¿Te gustaría venir? El tema me identificó profundamente. Me encantaría, Sara. Gracias. Me puse con cuidado un sencillo vestido negro, sintiendo un ligero nerviosismo. Era la primera vez que me enfrentaba al mundo desde el escándalo. Al llegar al hotel boutique donde se celebró el evento, vi rostros conocidos casi de inmediato. Y uno en particular, Isabella. Como de costumbre iba impecablemente vestida con un llamativo vestido rojo, pero era evidente que su aspecto era desastroso. Se le veían ojeras bajo el maquillaje aplicado con maestría. Que Alexander Thorne la echara del yate le había pasado factura. Me vio. Entrecerró los ojos y soltó una mueca dramática y sonora antes de girarse para susurrarle a la mujer que estaba a su lado. ¿Es cierto? Se ha convertido en la amante de algún rico. Claro que es verdad, respondió su amiga, sin molestarse en bajar la voz. Incluso sus padres estaban tan avergonzados que cortaron relaciones en el periódico. ¿No lo has leído? Dicen que su sugar daddy tiene casi 80 años, lo suficiente como para ser su abuelo. Dios mío, ¿cómo pudieron dejar que alguien como ella asistiera a un evento benéfico? En serio, no deberíamos juntarnos con gente así. Deberían pedirle que se fuera. La sala se convirtió gradualmente en un coro de susurros y descontento. Sara, quien me había invitado, parecía completamente mortificada. Se acercó, retorciéndose las manos. Alara, lo siento mucho. Quizás podrías acompañarnos la próxima vez. No quería complicarle las cosas. Lo importante era la causa, no mi presencia. No pasa nada, Sara. Entiendo. Me puse de pie con la cabeza bien alta, y me preparé para irme. Pero justo al llegar a la puerta, me topé con la única persona que realmente no quería ver. Liam. Estaba allí bloqueándome el paso, su expresión era una mezcla de ira y algo más que no pude identificar. Alara. Su voz era baja. Lo ignoré y seguí caminando, pero me agarró la muñeca con fuerza. Suéltame, Liam. Viniste a buscarme, dijo como si fuera un hecho. Me solté el brazo. No, no lo hice. Acabo de enterarme de lo que te pasó. Volviste a bloquearme el paso. Alara me devolvió el dinero. Solté una risa fría e incrédula. ¿Por qué? ¿No fuiste tú quien exigió los 50 millones? Alara. Su rostro se ensombreció. Te lo dije. Siempre y cuando cedieras una sola vez. ¿Cómo debería ceder exactamente? Lo aparté a un lado, mi paciencia se agotaba.
¿Debería arrodillarme como un perro agradeciéndote tu misericordia? Fue gracioso, la verdad. Nadie sabía que el aparentemente caballeroso joven amo de la familia Vance era, en privado, un hombre al que le encantaba usar la riqueza y el poder para pisotear a los demás a su antojo. Mi vida quizá no valiera mucho, pero aún conservaba mi orgullo. No iba a humillarme solo para ser humillada. Alara, tu reputación ya está hecha pedazos, cambió de táctica, con la voz llena de falsa preocupación. Eres joven todavía, pero has elegido ser la amante de alguien. Has arruinado tu nombre para siempre. Fue mi decisión. Te doy una salida, Alara. ¿Lo eres? Lo rodeé, dirigiéndome a la salida. No lo necesito. Su voz gritó detrás de mí, baja y aguda, cargada de una amenaza demasiado real. Alara, solo te doy una oportunidad. Cuando lo hayas pensado bien, ven a buscarme. No miré atrás. Pero esa misma noche llamó mi casero. Señorita Sterling, dijo con voz tensa. Lo siento, pero tiene que mudarse. Inmediatamente. No discutí. No pregunté por qué. Lo sabía. Liam había dado el paso. Guardé en silencio lo esencial en una bolsa de viaje, con el corazón helado y un nudo en el pecho. No tenía a dónde ir. Mi apartamento había desaparecido. El ático de Alexander parecía el hogar de otra persona. Estaba completamente perdido. Lo que no esperaba al salir a la calle oscura era ver el coche de Alexander ya esperándome. Charles salió con su amable rostro lleno de preocupación. Señora, dijo tomando mi bolso. El señor Jones me mandó a llevarla a casa. De repente me ardían los ojos. ¿Alexander, ha vuelto? El señor Thorne volará mañana a primera hora. ¿Su trabajo? ¿Ya está todo hecho? Habíamos dicho que tardaría una semana y hoy apenas era el cuarto día. Charles me abrió la puerta del coche. El señor Thorne temía que te sintieras ofendido. No podía estar tranquilo. Estoy bien, susurré, hundiéndome en los lujosos asientos de cuero. Su trabajo es más importante. No debería retrasarlo por mí. Pero mientras el coche avanzaba en la noche, mi mente era un mar de emociones. Era como si, tras ser abandonada por el mundo entero, alguien no solo me hubiera dado una mina de oro, sino que también hubiera venido a buscarme cuando estaba perdida. Al llegar al ático y entrar en mi habitación, sonó mi teléfono. Y Yera. Su voz estaba cargada de una fatiga tanto física como mental. La culpa me invadió de inmediato. Para escapar de mi familia, manché mi nombre de esta manera a propósito. Él ya estaba agotado del trabajo, y aún así le había causado problemas desde lejos. Si me hubiera quedado en su casa sin hacer ruido, nada de esto habría sucedido. Alexander, lo siento. Y Yera. Parecía un poco indefenso. Nunca te culpé. Respiró hondo. Hablamos mañana cuando vuelva. Muy bien. Después de colgar, recibí una solicitud de amistad en WeChat. Era de Alexander. Lo acepté con dedos temblorosos. Su feed de momento solo tenía una publicación compartida hace 3 días. Era una sola foto. Nuestro certificado de matrimonio. Me quedé sin aliento. No pude ver lo que habían comentado debajo, ya que su privacidad era alta, pero 2 de sus propias respuestas a sus amigos sí eran visibles. Amigo A, ¿es en serio? Alexander Thorne. Sí, estamos casados. Amigo B, ¿quién es la afortunada? Alexander Thorne. Permítanme presentarla. Mi esposa y Yera. Él lo había anunciado. A su círculo íntimo. Me había proclamado públicamente su esposa mientras yo andaba por el mundo fingiendo ser su amante. La contradicción era abrumadora. Esa noche publiqué una actualización en WeChat. Solo 4 palabras, me caso pronto. La respuesta fue inmediata. Mi teléfono se llenó de mensajes de conocidos. Algunos incluso llamaron. Pero cuando contesté, era la voz de Liam al otro lado. ¿Qué? Por fin has entrado en razón. Se burló. Dije que te daría una oportunidad, pero nunca dije que me casaría contigo.
No pude evitar reírme. ¿Dije que eras el novio? Hubo un silencio atónito. ¿Te vas a casar con ese viejo? Blair, ¿cómo puedes caer tan bajo? Dispuesta a convertirte en la amante de un hombre casado. Colgué y lo bloqueé. Esa noche sentí que mi corazón cargaba demasiado. Di vueltas en la cama sin poder dormir. La imagen de nuestro certificado de matrimonio se me quedó grabada en la mente. No fue hasta casi el amanecer con los primeros destellos de luz pintando el horizonte de Hong Kong, que finalmente me quedé dormida. Ni siquiera lo oí llegar a casa. Al abrir los ojos vi una figura alta y de hombros anchos que salía del baño empotrado de mi habitación, con una toalla colgando hasta las caderas y el pelo húmedo. Casi grité con el corazón a punto de estallar. Soy yo, Alara. Su voz era un murmullo bajo y somnoliento en la habitación silenciosa. Es Alexander. No tengas miedo. Me llevé la mano al corazón, que me latía con fuerza, con el cuerpo paralizado por la maraña de sábanas. La luz de la mañana se filtraba por los ventanales iluminándolo, reflejándose en las gotas de agua sobre su piel. Alexander Thorne, mi esposo, estaba semidesnudo en mi habitación. Cruzó la habitación en 2 zancadas y se sentó en el borde de la cama, su peso hizo que el colchón se hundiera. No me tocó, pero su presencia fue una fuerza abrumadora. Respira despacio, me indicó con voz tranquila y firme. No te asustes. Relájate. Solo podía mirarlo fijamente, recorriendo con la mirada las firmes líneas de su pecho, los definidos músculos de su abdomen, la toalla que le caía peligrosamente baja sobre las caderas. El aroma de su jabón, limpio, masculino, caro, llenó mis sentidos. ¿Estás bien ahora, Alara?, murmuró. Por fin pude respirar entrecortadamente. Me asustaste. Perdón por haberte asustado. Entonces extendió la mano con movimientos lentos y pausados, y me apartó el pelo despeinado de la frente. Su tacto fue sorprendentemente suave. ¿Dormiste hasta muy tarde? ¿Qué pasó? Me moví incómoda, consciente de que solo llevaba un camisón de seda fina. La tela se sentía frágil, insustancial bajo su mirada. Anoche me costó conciliar el sueño. Sus ojos oscuros y perspicaces no se apartaban de mi rostro. Sentí que me ardían las mejillas. La seda era fina y nunca usaba sostén para dormir. Acababa de abrazarme con fuerza, con solo un susurro de tela entre nosotros. Sentía la cara en llamas. Agarré la manta intentando envolverme en ella, pero el movimiento me resultó incómodo, como si estuviera atrayendo más la atención hacia mi desnudez. Justo cuando estaba perdida, me ayudó a recostarme entre las almohadas. Duerme un poco más. Ya casi es mediodía. Mejor almorzaremos. Me subió la manta hasta la barbilla con naturalidad, arropándome como si fuera una niña. Voy al estudio. Iré a buscarte luego. Solo después de verlo salir, con la puerta cerrándose suavemente tras él, finalmente respiré aliviada. Mi corazón seguía latiéndome con fuerza, pero ahora era un frenesí diferente. El resto del día transcurrió a un ritmo nuevo y extraño. Él pasaba la mayor parte del tiempo trabajando en su estudio, y yo me entretenía en la amplia sala de estar, intentando encontrar mi lugar en este mundo nuevo y estéril. Encontré una estantería llena de clásicos y libros de historia del arte, una distracción bienvenida. El silencio entre nosotros no era incómodo, pero sí cargado, lleno de las preguntas no formuladas sobre nuestro acuerdo. Pero al caer la noche una tensión diferente comenzó a flotar en el aire. A las 9 de la noche regresó al dormitorio principal. Su dormitorio. Y estaba claro que no pensaba irse. Había considerado consumar nuestro matrimonio. Ese pensamiento me rondaba la cabeza desde que le propuse el trato. Al fin y al cabo, yo era quien le había prometido que le ayudaría con todas sus necesidades. Lo vi salir del baño, esta vez con un pantalón oscuro, el pecho aún al descubierto y el pelo húmedo. Mi mente era un caos. Quizás solo necesitaba una esposa y un nombre. Quizás solo le estaba dando demasiadas vueltas. El silencio se prolongó denso y pesado. Armándome de valor, tomé mi almohada y lo intenté con cautela. Dormiré en la habitación de invitados. No respondió. Solo me miró con expresión indescifrable.
Tomando su silencio como un aroma, me di la vuelta con la almohada y di unos pasos hacia la puerta. En un instante sus brazos me rodearon atrayéndome hacia un pecho sólido y cálido. ¿No dijiste que cooperarías plenamente con mis necesidades? Su voz era un susurro bajo en mi oído. Se me cortó la respiración. Alexander. Señor Thorne. Mi espalda estaba presionada contra su firme pecho. Podía sentir su corazón latir fuerte y rápido. Su piel irradiaba un calor que subía, abrasándome, mareándome. Bajó la cabeza, sus labios rozando mi nuca, provocándome un escalofrío. Elara murmuró y mi nombre en sus labios sonó como una caricia. Ahora eres mi esposa. Me incliné hacia sus brazos y cerré los ojos. Todo mi cuerpo se ablandó cuando me levantó y me llevó de vuelta a la cama grande. Cuando se inclinó para besarme, me aferré con fuerza a su antebrazo. Mi corazón latía aceleradamente y por un instante sentí la familiar sensación de pánico de no poder respirar. Su beso también se volvió disperso, sin aliento. Se apartó apoyando su frente contra la mía. Si algo te incomoda, dímelo. Me tocó suavemente la mejilla sonrojada. Solo cuando mi corazón se calmó, continuó. Hubo varios momentos en los que realmente pensé que me iba a desmayar, la intensidad de la sensación abrumaba mi frágil organismo. Pero cada vez Alexander se contenía y se detenía justo a tiempo. Sentía los músculos de sus brazos temblar por el esfuerzo. El sudor le goteaba de la frente y caía sobre mi pecho abrasador. Su corazón latía con fuerza. Su respiración era rápida y entrecortada. Me sentí abrumado, pero de alguna manera él parecía aún más abrumado que yo. Ella tenía la voz ronca. Bajó la cabeza y me besó la mejilla. ¿Te sientes mejor ahora? Negué con la cabeza y luego asentí, con la vista borrosa. Mis manos ya rodeaban su cuello con fuerza, en un gesto que era mitad resistencia, mitad rendición. Sus ojos estaban llenos de un deseo oscuro e intenso. Por un instante fugaz, incluso tuve la ilusión de que de verdad le gustaba a Alexander. Ella murmuró de nuevo, inclinándose más hacia mí. Al final, creo que perdí el conocimiento por unos segundos. Pero no me dolía como durante mi enfermedad. En cambio sentía como si flotara, envuelta en suaves nubes, hasta que Alexander me despertó suavemente. Ella, ¿estás bien? ¿Te duele algo? Negué con la cabeza de nuevo y en silencio, extendí los brazos para rodearlo con los míos. Hay algo en el primer hombre de una mujer que genera una sensación natural de apego. Alexander me abrazó fuerte, su cuerpo relajado y pesado contra el mío. Descansa un rato, dijo con la voz apagada y retumbante en su pecho. Luego nos daremos un baño. Mientras hablaba, sus dedos rozaron suavemente la piel sobre mi corazón. ¿Te duele el corazón? Estoy bien. Recordé esos momentos en que se detenía a mitad de camino, su increíble autocontrol, y no pude evitar preguntarle en voz baja, Alexander, ¿a ti también te incomoda? Me tomó la cara entre las manos y me besó con voz baja y áspera. Si sigues preguntando me sentiré incómoda de verdad. Basta, susurré. Está bien, basta, dijo, pero no me soltó. Solo quiero besarte, Ella. Dejé de hablar y obedientemente dejé que me besara. Mi mente estaba nublada, pero un pensamiento seguía rondando en mi mente. La forma en que me llamó Ella sonaba tan tierna, casi como un cariñoso mimo. Pero Alexander era un hombre serio y comedido. Probablemente solo me llamaba así cuando estábamos en la cama. Nunca tuve la oportunidad de comprobarlo porque a la mañana siguiente se fue temprano otra vez. Sabía lo ocupado que estaba. A su nivel, siempre había 1.000.000 de cosas que atender. Así que me quedé en casa en silencio, intentando no causar más problemas. Por primera vez en mis 21 años, sentí lo que era vivir en serena felicidad. Ya no tenía miedo de que mi familia me tratara como una mercancía. Se acabaron los dolores de cabeza por favoritismo o negligencia. No tenía que pensar en nada, solo hacer lo que me hacía feliz. Incluso volví a tocar el piano después de años de abandonarlo. Compré un curso de pintura en línea y empecé a aprender a pintar al óleo. Me quedé en casa así una semana. Entonces una tarde Alexander llamó de repente. Ella.
Su voz era pura profesionalidad. Hay un banquete esta noche al que quiero que asistas. Ya preparé el vestido y las joyas. Un equipo de estilistas llegará a la casa en breve. Se me encogió el corazón. Un banquete. De nuevo frente al mundo. ¿Estarás allí esta noche?, pregunté. Iré a buscarte en cuanto termine de trabajar. ¿Qué clase de banquete es? Tengo que ir. Es una gala benéfica para apoyar a niños con cardiopatías congénitas. Hizo una pausa. Pensé que querrías asistir. Mi corazón se conmovió. El último evento benéfico que me perdí después de que Isabella difundiera rumores maliciosos también había sido para niños con cardiopatías. Así que Alexander lo recordó. Sabía que como nací con un corazón débil, siempre había prestado especial atención a esas causas. Sí, dije con voz suave. Gracias, Alexander. Llegó el equipo de estilistas, un torbellino de eficiencia. Me peinaron y me maquillaron con tanta destreza que apenas reconocí a la mujer del espejo. Luego me presentaron el vestido. No se parecía en nada al vestido rígido e incómodo de la gala de Van Horn. Esta era una obra maestra de seda verde esmeralda intenso, de corte sencillo, pero de una elegancia arrolladora. Fluía por mi cuerpo como el agua, haciéndome sentir poderosa y hermosa a la vez. La joya era un sencillo e impresionante collar de diamantes que se sentía fresco sobre mi piel. Al mirarme en el espejo vi a Lara Thorne, no a la desdichada hija de Sterling, ni a la exprometida deshonrada, sino a una esposa. El chofer de Alexander me llevó al hotel. El salón de baile relucía, lleno de la misma élite del yate. En cuanto entré, empezaron los susurros. Sentí sus miradas sobre mí y oí mi nombre junto con las palabras ama y desheredada. Mantuve la cabeza en alto, concentrada en los carteles que mostraban la labor de la organización benéfica. Vi a mi familia al otro lado de la habitación. Mi madre y mi hermana Celeste con caras de piedra. Apartaron la mirada en cuanto me vieron. Entonces vi a Liam. Me observaba con una mirada oscura y posesiva que me puso los pelos de punta. Fue Celeste quien dio el primer paso. Se acercó con una sonrisa falsa. Él era, qué sorpresa verte aquí. Su voz era dulce y melosa, diseñada para transmitirse. He oído que has estado muy ocupada. Ese vestido parece caro. Tu nueva amiga debe ser muy generosa. La gente a nuestro alrededor se había quedado en silencio, escuchando con atención. Estoy aquí para apoyar a los niños, Celeste, dije con calma, aunque mi corazón empezaba a latir a un ritmo incómodo. Claro que sí, sonrió con afectación. Es muy noble de tu parte dar la cara, dadas las circunstancias. Dime, ¿es cierto lo que dicen? ¿Que el hombre con el que estás es un extranjero casado y mayor? ¿Que todo lo de que eres su amante no es solo un cuento? Abrí la boca para responder, para negarlo, para decirle la verdad. Pero Liam dio un paso adelante y me agarró del brazo, clavándose los dedos en mi piel. Él era, dijo en voz baja y peligrosa. Déjame preguntarte otra vez, antes de que te arruines por completo. Antes de que pudiera terminar, todo el salón de banquete se sumió en un silencio eléctrico y silencioso. Una voz clara y extraña interrumpió el murmullo. El señor Thorne está aquí. ¿Qué? ¿Por qué habría de venir el señor Thorne a un banquete tan pequeño? ¿Cómo iba a saberlo? Pero vaya, qué noche ver al señor Thorne en persona. Un momento, ¿por qué camina el señor Thorne por aquí? Dios mío. Está mirando directamente hacia aquí. ¿Está mirando a la mayor de las señoritas Stirling? A medida que los susurros se hacían más fuertes, el rostro de Celeste se sonrojó profundamente, mortificado. Incluso mi madre parecía atónita. No miró. Alexander caminaba entre la multitud, que se abría ante él como el mar rojo. Seguía vestido con un elegante traje negro, con una apariencia tan distante e imponente como siempre. Y en ese momento sentí una extraña oleada de irrealidad. El hombre que solo había visto en la televisión y los periódicos, mi esposo, caminaba hacia mí con un único propósito. Estaba realmente allí. Caminó directamente entre la multitud y se detuvo frente a mí. Me recorrió con la mirada, desde el vestido esmeralda hasta mi cabello cuidadosamente peinado, y una lenta sonrisa apreciativa se dibujó en sus labios.
Era una mirada privada, solo para mí. Alara, dijo en voz alta, y su voz resonó en la habitación silenciosa. Era la primera vez que pronunciaba mi nombre en público. No la Alara formal, sino una Alara tierna e íntima. La sonrisa se congeló torpemente en el rostro de Celeste. Llegas tarde, logré susurrar con los ojos repentinamente llenos de lágrimas contenidas. Extendió la mano y me apartó con suavidad un mechón inexistente de cabello de la mejilla. Su tacto era una señal de posesión y cariño, visible para todos. Lo siento, mi amor. El vestido te queda precioso. El maquillaje también te queda bien. Su mirada era cálida, llena de una genuina admiración que me dejó sin aliento. Te ves deslumbrante. Quise llorar y reír a la vez. Justo cuando mis lágrimas estaban a punto de caer, Alexander me abrazó delante de todos. Ahí, ahí, murmuró en mi pelo, su voz una suave vibración en mi oído. Solo llegaba unos minutos tarde y ya empezaban a acosarte. Al pronunciar la palabra bullying, su fría mirada recorrió con indiferencia los rostros atónitos de mi familia y de Liam. Mi madre palideció. Celeste instintivamente se puso detrás de ella. La mirada de Alexander finalmente se posó en Liam, quien aún me sujetaba del brazo. Su expresión se tornó gélida. Joven amo de la familia Vance, la voz de Alexander era engañosamente tranquila. ¿De qué hablabas con mi esposa? Esa palabra de esposa fue como una bomba en la silenciosa habitación. Los invitados, antes silenciosos, estallaron en una charla incontrolable y susurrante. Liam, aún incrédulo, tartamudeó, ¿esposa de Dupuy? Sí, respondió Alexander con firmeza, apretándome la cintura con el brazo y apretándome contra su costado. Ella es mi esposa. La palabra esposa resonó en el silencio atónito, una declaración que destrozó el mundo que conocía y construyó uno nuevo en su lugar. La mano de Liam se soltó de mi brazo como si se hubiera quemado. Su rostro era una cómica máscara de incredulidad, seguida de un creciente horror. Celeste parecía como si le hubieran dado una bofetada. Mi madre simplemente se quedó mirando con la boca abierta por la sorpresa. En cuanto Alexander dijo eso, mi madre pareció despertar de su trance. Corrió hacia mí, su anterior desdén reemplazado por un cariño empalagoso y desesperado. Me agarró del brazo, sus dedos como garras. Ella, querida, dijo con voz efusiva. ¿Cómo pudiste ocultarle a tu madre un acontecimiento tan importante y alegre? Miré su mano en mi brazo, luego directamente a los ojos. Retiré el brazo con un movimiento firme y definitivo. Señorita Sterling, ya no soy miembro de la familia Sterling. Se quedó paralizada, con la sonrisa quebrada. Somos madre e hija. No existen los rencores de la noche a la mañana. Solo necesitamos hablarlo. No hay nada de qué hablar, dije con voz clara y firme, impregnando el silencio absorto. No tengo vínculos con la familia Sterling. Los registros familiares lo prueban. Mi madre sudaba, con una fina capa de pánico en la frente. Miró desesperada a Alexander. Señor Thorne, por favor, comprenda. Ella es solo una niña. Le está haciendo un berrinche a su propia madre. El brazo de Alexander alrededor de mi cintura fue un apoyo inquebrantable. Escuché a mi esposa. Su voz era fría y definitiva. Si ella dice que no tiene vínculos con la familia Sterling, entonces no los tiene. Señor Thorne, suplicó mi madre con la voz quebrada. Señorita Sterling, la interrumpió Alexander, adoptando un tono de fría crítica pública. Que yo sepa, la familia Sterling no ha donado ni un céntimo a la caridad en los últimos 10 años. Sus palabras fueron como un golpe físico. Mi madre empezó a sudar frío, paralizada e incapaz de responder. Una nueva oleada de susurros recorrió la multitud. ¿Así que no han donado nada? Entonces, ¿por qué se esfuerzan tanto por entrar en todas las galas benéficas? ¿Para quedar bien en público? ¡Qué descaro! Completamente humillada, mi madre ya no pudo quedarse. Dio media vuelta y huyó, arrastrando consigo a una Celeste mortificada. Ambas desaparecieron entre la multitud, avergonzadas. Liam seguía allí de pie, con aspecto perdido y ridículo. Alexander ni siquiera le dedicó otra mirada. Volvió toda su atención hacia mí, con la expresión suavizada.
Ella, dijo volviendo a su tono íntimo y tierno. Vámonos a casa. Pero aún no hemos donado a los niños, susurré, recordando la verdadera razón por la que estábamos allí. Se inclinó y me dio un beso suave y prolongado en la frente, un gesto tan íntimo que me aflojó las rodillas. Mi asistente ya se había encargado. Me rodeó con el brazo mientras me guiaba entre la multitud que se despedía, un frente unido. Pero mientras caminábamos, la adrenalina empezó a disminuir y la confrontación, la conmoción, la intensidad de todo aquello me abrumaron. La habitación empezó a tambalearse, las luces se difuminaron en destellos. Esa familiar y aterradora falta de oxígeno me atrapó los pulmones. Alexander, jadeé, llevándome la mano al pecho. Lo agarré del brazo con fuerza, con los nudillos blancos. Creo que me falla el corazón. El mundo se tambaleó. Sentí un mareo tan fuerte que me habría desplomado si no me hubiera estado sujetando. Giré la cara hacia un lado, jadeando por el aire que no llegaba. En un instante el comportamiento de Alexander cambió. La máscara pública de serena autoridad se hizo añicos, reemplazada por un pánico crudo e indisimulado. Se agachó presionando su frente suavemente contra la mía, y sus manos subieron para enmarcar mi rostro. Ella era. Su voz era aguda y llena de miedo. Podía sentir su dolor en ese momento. Y sin embargo mi cuerpo traicionero y roto, me traicionaba de nuevo. Lágrimas de frustración y miedo brotaron de mis ojos. Alexander. Pronuncié las palabras con un susurro desesperado. Tal vez deberías casarte con alguien sano. Su mirada, que había estado llena de miedo, se endureció en algo más. Una severidad rara y feroz. Ella era. Su voz no admitía discusión. Hay muchas mujeres sanas en el mundo, lloré suavemente. ¿Pero alguien como tú? Me interrumpió con voz áspera mientras me apartaba suavemente el pelo húmedo de la frente. ¿Y tú? No me dejó responder. Ella era, para mí eres la mejor que existe. El ataque empezó a remitir, el aire regresaba lenta y dolorosamente a mis pulmones. Me abrazó hasta que mi respiración se estabilizó, su propio corazón martilleándome el oído. Si no tienes buena salud, iremos despacio. Trátalo con cuidado, murmuró en mi cabello. Si Hong Kong no puede ayudar, iremos a Pekín o Shanghái. O al extranjero. ¿Y si aún no puedo curarme? La pregunta fue un simple suspiro cargado de toda una vida de desesperanza. Alexander se inclinó y me besó suavemente, una promesa sellada en mis labios. Entonces me volveré célibe y me dedicaré a la filosofía y al arte de gobernar. Se me escapó una risa húmeda y temblorosa. Él renunciaría a esto. El calor, la intimidad, la conexión que acabábamos de descubrir. Para mí la idea era tan aterradora como hermosa. Era un hombre de palabra. Al acercarse el año nuevo, Alexander por fin encontró un respiro en su apretada agenda. Me llevó a Pekín. Se decía que los mejores cirujanos cardíacos del mundo estaban allí para una conferencia. Estaba hecho un manojo de nervios los días previos al examen. Toda una vida de insistencia en que mi condición era intratable había construido un muro de resignación y aceptación a mi alrededor. Alexander, sin embargo, era una fuerza de la naturaleza. Se encargó de todos los preparativos, su serena eficiencia era una presencia tranquilizadora. La noche anterior a la primera cita no pude dormir. Me quedé junto a la ventana de nuestra suite del hotel, contemplando la extensa ciudad antigua. Solo podemos hacer lo mejor que podamos, dijo Alexander, acercándose a mí. No me tocó, solo se quedó cerca, su calor me reconfortó. Y dejé que el destino se encargara del resto. Me alisó el pelo como siempre, un gesto que se estaba volviendo maravillosamente familiar. Adelante. Te estaré esperando aquí. El día siguiente fue un torbellino de pruebas. Electrocardiogramas, ecocardiogramas, resonancias magnéticas, un cateterismo cardíaco. Me pincharon y me palparon. Mi cuerpo es objeto de un escrutinio intenso e impersonal. Finalmente nos llevaron a la oficina del médico jefe, un hombre mayor de rostro amable y cabello blanco como la nieve. Revisó la gruesa pila de informes con el ceño fruncido. Me miró a mí, luego a Alexander y suspiró. He revisado sus informes a fondo, comenzó con voz suave.
Entre los pacientes con cardiopatías congénitas, su caso es bastante leve. Lo miré fijamente sin comprender. ¿Salvaje? Sí. Un simple defecto del tabique auricular. Si te hubieras sometido a un procedimiento correctivo de niño, te habrías recuperado hace mucho tiempo. Habrías llevado una vida completamente normal y activa. El mundo se detuvo. Me quedé sin aire. Negué con la cabeza frenéticamente. No. Doctor, debe estar equivocado. Mi familia siempre me dijo que mi condición era intratable. Me llevaron a muchísimos hospitales. Todos decían lo mismo. Levanté la voz con un matiz de histeria. Al final dejé de ir. No soportaba oír que me condenaban a muerte una y otra vez. La expresión del médico era de profunda compasión. Me dijeron que la única manera de sobrevivir era con una protección especial. Continué, mientras las piezas de un rompecabezas horrible encajaban con una claridad devastadora. Crecer era un milagro solo posible gracias a ellos. Me habían mentido. Mis propios padres. Me habían mentido durante 21 años. Cuando Alexander me abrazó me di cuenta de que tenía la cara empapada de lágrimas. Sollozos me sacudieron el cuerpo profundos y estremecedores, provenientes de una traición sin fondo. Me mintieron. Me ahogué contra su pecho apretando los puños en su camisa. No. ¿Por qué mentirían? ¿Por qué me harían esto? Las preguntas eran un lamento desesperado. Si no hubieran querido pagar el tratamiento, podrían haberme abandonado, haberme delatado. ¿Por qué mentirme? ¿Por qué mentirme durante todos estos años? Ella era. La voz de Alexander era un murmullo bajo y dolorido contra mi cabello. Sus brazos me apretaron, un refugio en la tormenta de mi dolor. No pienses más en eso. Lo importante es que ahora puedes estar sano. Eso es lo importante. ¿Entiendes? No entiendo por qué. Lloré la verdad, una herida abierta y dolorosa. Me abrazó más fuerte con voz firme. Entonces no te detengas en lo que ya no importa. Mira hacia adelante. No mires atrás. Nos quedamos en Pekín para la cirugía. Se programó rápidamente y la influencia de Alexander garantizó que recibiera la mejor atención posible. El procedimiento en sí fue aterrador, pero sencillo. Cuando desperté en la sala de recuperación, groggy y Sor, él estaba allí. Siempre estuvo ahí. Me tomó de la mano, su presencia fue constante durante el dolor y el miedo de esos primeros días. La recuperación fue rápida. Los médicos estaban asombrados de mi progreso. Un corazón fuerte por fin capaz de funcionar como debería, dijo uno de ellos, y lloré de nuevo, esta vez de alivio. Cuando llegó la primavera, Alexander me llevó a casa, a Hong Kong. Me habían dado de alta y me estaba recuperando bien. Su abuelo había enfermado gravemente días antes, así que Alexander había regresado a Hong Kong esa misma noche para estar con él. Hacía medio mes que no nos veíamos, el tiempo más largo que habíamos estado separados desde nuestra boda. El coche se detuvo frente al ático. Me quedé de pie junto a la ventana observando. Alexander salió del coche, pero no vino a mí inmediatamente. Se quedó allí mirando el edificio. Habíamos hecho una promesa antes de irme a Pekín. Cuando nos volviéramos a encontrar, correría a sus brazos como cualquier chica sana. Extendió los brazos. Una sonrisa, la primera sonrisa verdaderamente libre y despreocupada de mi vida, se dibujó en mi rostro. Levanté la falda de mi sencillo vestido de verano y eché a correr. Bajé corriendo las escaleras, atravesando el verde tierno del jardín de la azotea, llevado por la brisa primaveral. Por primera vez en 21 años corrí. Corrí de verdad. Mi corazón latía fuerte y firme en mi pecho, un ritmo poderoso y alegre, sin dolor, sin punzadas, sin desgarros. Incluso el frío persistente de la primavera me resultaba cálido. Me abalancé sobre él y el impacto lo hizo retroceder un paso con un gruñido de sorpresa antes de atraparme, su risa un sonido rico y maravilloso en mis oídos. Levanté la cabeza para besarme, pero llevaba zapatos planos y él era demasiado alto. Así que me puse de puntillas y él bajó la cabeza para encontrarme a mitad de camino, su boca atrapó la mía en un beso con sabor a hogar,
esperanza y un futuro con el que nunca me había atrevido a soñar. Llevábamos casi un año casados. Pero esa noche fue la primera vez que lo vi soltarse de toda atadura. Ya no era el hombre cuidadoso y controlado que hacía el amor con una mujer frágil. Era un esposo que reclamaba a su esposa. Más tarde, en la penumbra de nuestra habitación, besó la cicatriz de mi pecho, la marca de la cirugía, aún rosada y reciente. Intenté taparla con la mano, un reflejo de vergüenza. «Es fea». Me agarró la muñeca, sus ojos fijos en los míos en la oscuridad. «Es tan hermosa como aquella noche en la terraza». Me di cuenta de algo cálido y dulce. «Así que me has estado observando desde el principio». Sonrió con picardía, con una expresión desapacible. No se acercó más, su voz un susurro ronco contra mi piel. «Mucho antes de lo que crees». Abrí los ojos de par en par. «¿Cuándo me habías visto antes?» «Y Lara», dijo bajando la voz con una nueva intensidad. «¿De verdad quieres recordar con tu marido en un momento como este?» Me sujetó las manos y volvió a bajar la cabeza, encontrando con la boca un punto particularmente sensible en mi cuello que me hizo arquearme contra él. «Alexander», jadeé haciendo mi truco habitual. «Me siento mareado. No puedo respirar». No me creyó, claro, pues sentía el pulso firme y constante en mi muñeca. Pero aún así se detuvo incluso en el momento más intenso, su cuerpo suspendido sobre el mío, su control, testimonio de su cariño por mí. Mi corazón latía con fuerza, pero no sentía dolor, ni punzadas, ni desgarros. Lo que me invadió el pecho no fue sufrimiento, sino un deseo abrumador e irresistible. Lo rodeé con mis piernas y le mordí suavemente la barbilla. «Alexander», susurré con voz firme y clara. «Ya no tienes que ser tan cuidadoso conmigo». Vi el cambio en sus ojos entonces. Había visto a Alexander con una expresión severa y seria mientras pronunciaba un discurso inaugural en una conferencia internacional. Lo había visto dirigir reuniones multinacionales con fluidez en inglés, francés y cantonés. En casa podía ser informal y tranquilo. Pero en cuanto se ponía serio, todos a su alrededor guardaban silencio. Y ahora sus ojos reflejaban un deseo claro y ardiente, y una posesividad intensa y primitiva. Lo último de su contención se hizo añicos. De ahora en adelante, respiré atrayéndolo hacia mí. «Haz lo que quieras». Se dejó llevar por la pasión y con él me ahogué en los placeres terrenales. En esas interminables olas de éxtasis, parecía aún más desenfrenado que yo. Era salvaje, glorioso y libre. Después, mientras yacíamos juntos, enredados en la silenciosa oscuridad, me preguntaba cómo mi propia familia podía ser tan cruel. Pero en ese momento, acunada en sus brazos, lo comprendí. Todo el dolor y la injusticia que había soportado durante esos 21 años solo me llevaron a él. «Alexander, tú». Era la primera vez que me atrevía a preguntar. Antes de que pudiera terminar, pareció saber lo que quería decir. Sus labios rozaron mi oreja. Sus manos, cálidas e insistentes, me apretaron. Oí su voz, ronca y grave, embriagadora y absolutamente sincera. Él era: «Estoy enamorado de ti». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, más reales y sólidas que cualquier cosa en mi vida. «Estoy enamorado de ti». No eran una pregunta ni una súplica, sino una constatación de un hecho tan inmutable como el amanecer. Alexander Thorne estaba enamorado de mí. No supe cómo responder. Mi mente, mi corazón, todo mi ser era un torbellino de emociones. Una alegría tan intensa que casi me dolía. Increíble que un hombre como él pudiera sentir esto por una mujer como yo. Y una profunda ternura que amenazaba con desbordarse en lágrimas. Me giré entre sus brazos, buscando con la cara el hueco de su cuello. No le respondí. Las palabras se sentían demasiado nuevas, demasiado frágiles en mi lengua. En cambio, le di un beso en el pulso fuerte y firme en la base del cuello, esperando que sintiera mi respuesta en la forma en que lo abrazaba, en la forma en que mi cuerpo se curvaba contra el suyo. Pareció entender. No me presionó. Simplemente me abrazó más fuerte, acariciando mi espalda con movimientos circulares, lentos y relajantes, hasta que mi respiración se estabilizó y caí en el primer sueño verdaderamente tranquilo y sin sueños de mi vida. A la mañana siguiente desperté en una cama vacía, pero el espacio a mi lado seguía cálido.
Podía oír los suaves sonidos de sus movimientos en su estudio de al lado. Ese día comenzó una nueva rutina, una construida no sobre los cimientos inestables de un negocio, sino sobre la base sólida de algo real. Desayunamos juntos en la terraza. El horizonte de Hong Kong se extendía ante nosotros como un cuadro personal. Él leía las noticias financieras. Yo dibujé en un blog nuevo el paisaje urbano que sería mi tema. El silencio era reconfortante, lleno de una nueva comprensión tácita. Los días se convirtieron en semanas. Recuperé por completo mis fuerzas. La cicatriz en mi pecho se desvaneció de un rojo intenso a una pálida línea plateada, una insignia de supervivencia, no una marca de vergüenza. Alexander me observaba con un orgullo silencioso, su preocupación latente fue reemplazada gradualmente por una admiración confiada. Me animó a recuperar la vida que me habían arrebatado. Volví a tomar clases de piano. Me matriculé en una clase de arte de verdad. Estaba viviendo de verdad, por primera vez. Pero la pregunta que había respondido con tanta naturalidad aún resonaba en mi mente. ¿Cuándo me habías visto antes? Una tarde estaba revisando una caja de viejos materiales de voluntariado, buscando una pieza musical específica, cuando la encontré. Una foto grupal descolorida de un evento benéfico de la iglesia hacía años. Allí estaba yo con 16 años y terriblemente tímida, escondida en el borde de la última fila con un sencillo vestido blanco. Recordé ese día. Me habían empujado fuera del centro durante la foto. Recordé el dolor, la sensación de estar en el olvido. Y entonces, como si el recuerdo se hubiera despertado, otro afloró. Un joven alto y serio, de pie junto al sacerdote. Había estado con un señor mayor. Su mirada era intensa, fuera de lugar en medio del alegre caos. Sentí una presencia pesada y desconcertante y aparté la mirada deliberadamente. Alexander. La comprensión fue una sacudida. Él había estado allí. Las piezas empezaron a encajar con una claridad vertiginosa. Su conocimiento de mi nombre. Su inmediata aceptación de mi descabellada propuesta. La ternura que siempre parecía ir más allá de lo que nuestro acuerdo justificaba. Esa noche, tras una cena tranquila, me armé de valor. Él estaba trabajando en una propuesta en su escritorio con el ceño fruncido por la concentración. Me quedé un momento en la puerta, observándolo. La línea afilada de su mandíbula, la precisión con la que movía la mano. Era un rey en sus dominios, y yo era a quien había invitado a compartir su trono. La iglesia, dije en voz baja entrando en la habitación. San Miguel. Hace unos 7 años. La actuación del coro infantil. Su pluma se quedó quieta. No levantó la vista de inmediato, pero vi que los músculos de sus hombros se tensaban. Lentamente dejó el bolígrafo y se recostó en su silla, sus ojos oscuros encontraron los míos. Eran ilegibles. Estabas ahí, dije con la voz apenas un susurro. Me sostuvo la mirada un buen rato y luego asintió lentamente. Estaba allí con mi abuelo. ¿Me viste? Te vi. Su voz era baja incluso. Tocabas el piano. Eras radiante. Y entonces alguien te empujó al fondo de la foto y simplemente la tomaste. No dijiste ni una palabra. Te quedaste ahí parada, con una mirada tan serena, tan resignada. Hizo una pausa, su mirada se volvió hacia adentro recordando. Mi abuelo me dijo, ¿ves a esa jovencita al piano? Tan serena para alguien de su edad. Por eso, te miré unas cuantas veces más. El corazón me latía con fuerza en las costillas. Unas cuantas veces más. Se levantó y rodeó el escritorio, apoyándose en él, mirándome. La distancia entre nosotros estaba cargada con el peso de su confesión. La segunda vez fue en tu ceremonia de compromiso con Liam Vance. Me estremecí. Ese día. El día en que me sentí como una muñeca, vestida y exhibida ante una familia que me veía como una transacción. Volvías a llevar una bata blanca, continuó con la voz cada vez más dura. Pero te veías vacía. Sin vida. No había chispa en tus ojos. Nada de la chica tranquila y gentil de la iglesia. Apretó la mandíbula. Cuando Liam te besó, me di la vuelta. El aire se sentía denso, cargado con sus recuerdos.
Y después de eso, sentí la necesidad de saberlo todo. Una sombra cruzó su rostro. Oí cosas. Chismes. De mis primos en una reunión familiar. Su voz se volvió más baja, impregnada de una ira fría y antigua. Decían cosas viles sobre ti. Que habías sido promiscua de adolescente. Que había fotos de hotel. Que por eso Liam te tenía asco. Sentí que se me iba la sangre de la cara. Las mentiras. Las mentiras maliciosas y calculadas que mi familia debió haber difundido para explicar por qué Liam era tan frío. Para asegurarme de que no tuviera otras perspectivas, los asusté muchísimo, dijo Alexander con una satisfacción sombría en el tono. Les dije que la familia Jones no criaba calumniadores. Pero lo que dijeron me dejó en la oscuridad durante días. Se apartó del escritorio y dio un paso hacia mí. Ese fin de semana volví a la iglesia con mi abuelo. ¿Y tú estabas allí? Seguía jugando para los niños. Estabas aún más delgada. Tus ojos siempre estaban nublados de tristeza. Tocabas una nota equivocada y alguien te regañaba con dureza. Te sentabas allí, cabizbajo al borde de las lágrimas. Pero no lloraste. Y en la siguiente pieza, no cometiste ningún error. Estaba cerca de mí ahora, tan cerca que pude ver las motas doradas en sus ojos oscuros. Sentir el calor que irradiaba su cuerpo. No podía dejar de mirarte, susurró. Tuve una idea. Un pensamiento extraño. Pensé que si esas lágrimas caían de sus ojos, me levantaría e iría hacia ella. Me escocían los ojos. Recordé ese día. La vergüenza del error. El peso aplastante de la decepción de todos. Me esforcé tanto por no llorar. Pero no lloraste, dijo acercándose a mi mejilla y acariciando suavemente mi piel con el pulgar. Al irme, volví. Le pedí al sacerdote que me transmitiera un mensaje. El recuerdo afloró claro y brillante. Más tarde el sacerdote me llevó aparte. Un caballero me pidió que te dijera que te ves hermosa tocando el piano con ese vestido. Espero que puedas ser un poco más feliz. Había guardado ese mensaje, una pequeña chispa de bondad en la fría oscuridad de mi vida. Nunca supe quién lo envió. Fuiste tú. Se me quebró la voz. Él asintió, sus ojos buscándome. Era yo. La última pieza del rompecabezas encajó. La repentina decisión de asistir a la gala Van Horn. El momento en que me desabrochó el vestido en la terraza. No fue casualidad. Había sido la culminación. En el momento en que desabroché el cierre oculto de tu vestido, dijo con voz baja e intensa, haciéndose eco de mis pensamientos. Ya lo había decidido. Sin importar el costo, te alejaría de él. Me casaría contigo. Las lágrimas se derramaron, trazando caminos calientes por mis mejillas. No esperabas que fuera yo quien te lo pidiera primero. Una sonrisa lenta y devastadora se dibujó en sus labios. No. No lo había hecho. Su pulgar me secó las lágrimas. Querías ser mi esposa. El corazón me latía con fuerza, pero hablé con la calma que me dictaba la práctica. En 3 días, quiero que tengamos un certificado de matrimonio. Cuando acepté. Me sentí tan joven y tonto como un niño. Terminó con la voz ronca por la emoción. Se inclinó apoyando su frente contra la mía. Nunca sabrás cuánto esfuerzo me costó contenerme. No besarte en el acto. Esperar a que pudieras ponerte el vestido más bonito e ir a registrar nuestro matrimonio conmigo. Noviacita. Las palabras que había susurrado aquel día en el registro civil en cantonés por fin cobraron sentido. No era un cariño casual. Fue una promesa que se hizo a sí mismo mucho antes de hacérmela a mí. Extendí los brazos alrededor de su cuello, atrayéndolo hacia mí. Lo besé con todo el sentimiento que me había dado miedo nombrar, vertiendo toda una vida de soledad y un futuro de esperanza en ese beso. Cuando finalmente nos separamos, sin aliento, miré a los ojos al hombre que me había visto, a mi verdadero yo, mucho antes de saber quién era. Había sido mi guardián silencioso, mi admirador invisible, mi ángel vengador. Alexander Thorne. Susurré con voz firme y segura por primera vez. Yo también estoy enamorada de ti.
Cerró los ojos un instante como si sintiera alivio, y al abrirlos el amor en ellos era tan intenso, que me dejó sin aliento. No dijo nada. Simplemente me besó de nuevo y en ese beso supe que nuestro trato había terminado. En su lugar, había una promesa escrita no en papel, sino en nuestras almas. La confesión flotaba entre nosotros, transformando hasta el aire del ático. El negocio era cenizas. El matrimonio de conveniencia, una reliquia olvidada. Lo que quedó fue esto. Un hombre y una mujer apasionadamente enamorados. La vida no cambió en gestos dramáticos ni radicales después de eso. Cambió en los detalles profundos y silenciosos. Alexander ya no trabajaba hasta tarde por costumbre. Volvía temprano a casa para cenar conmigo. Ya no andaba de puntillas por el ático como si fuera un invitado. Lo llenaba con mi música, mi arte, el aroma de mis tés favoritos. Viajábamos no por su trabajo, sino por nosotros. Me llevó a París y pasamos un día entero en el Louvre, sin separarme de su mano. Fuimos a una playa tranquila en Tailandia y por primera vez, nadé en el océano, el agua abucheaba mi cuerpo sano y fuerte, y su risa orgullosa resonaba en mis oídos. Estábamos en una pequeña galería de arte en Florencia cuando vibró mi teléfono con un número de Hong Kong que no reconocí. Una sensación de terror gélido, un fantasma de mi vida pasada, me recorrió la espalda. Se lo mostré a Alexander. Contéstame, dijo con voz tranquila. Estás a salvo. Respiré hondo y acepté. Hola. Alera. Es tu padre. El sonido de su voz, vacilante y envejecida, me impactó. ¿Qué pasa? Pregunté con tono neutral. Es tu madre, dijo, y pude oír la tensión. Ha sufrido un derrame cerebral. Mal. Ha estado preguntando por ti. La noticia debería haber despertado algo, lástima, ira, pena. Pero lo único que sentí fue un eco lejano y hueco. Esta mujer me había hecho creer que me moría. Me había vendido. Me había descartado en cuanto me convertí en una molestia. Estoy en Italia, dije rotundamente. Alera, por favor. Ella es tu madre. ¿Y qué clase de madre fue para mí? La pregunta fue silenciosa, pero cargaba con el peso de 21 años de abandono. Ambas fueron cómplices. ¿Sabes lo que hiciste? Hubo un largo silencio al otro lado, roto solo por un suspiro tembloroso. Lo sé. Nos equivocamos. Estábamos desesperados y equivocados. ¿Puedes encontrar en tu corazón la fuerza para simplemente decir adiós? Miré a Alexander. Me observaba con una expresión que no delataba nada, pero sus ojos reflejaban un apoyo firme e inquebrantable. Apoyaría cualquier decisión que tomara. Lo pensaré, dije y terminé la llamada. No dormí esa noche. Estaba en el balcón de nuestra villa, con vistas a las ondulantes colinas toscanas, bañada por la luz de la luna. Alexander se acercó por detrás, rodeándome con sus brazos y apoyando la barbilla en mi cabeza. No les debes nada, Alera, murmuró. Lo sé. Y lo sabía. Pero la decisión no fue por deudas. Fue por cerrar el trato. Para mí. Quiero irme, dije finalmente, dándome la vuelta en sus brazos. No por ella. Por mí. Necesito mirarla a los ojos una última vez y dejarle ver que sobreviví. Que prosperé. A pesar de ella. Me besó la frente. Luego nos fuimos. Volamos de vuelta a Hong Kong al día siguiente. La habitación del hospital estaba tan fría y estéril como la recordaba de mis visitas de infancia. Pero ahora, la frágil figura en la cama era mi madre. Parecía pequeña, encogida, con un lado de la cara flácido. Sin embargo, su mirada era aguda y clara cuando se posó en mí. Intentó hablar, pero las palabras eran un caos incoherente. La frustración le marcaba el rostro. Mi padre estaba de pie junto a la ventana, con aspecto viejo y derrotado. Ella puede entenderte, dijo en voz baja. Me acerqué a la cama. No le tomé la mano. Solo la miré a esta extraña que me había dado la vida y luego intentó sofocarla. Querías verme, dije con voz tranquila. Su mano sana se agitó débilmente.
Intentaba formar una palabra. Una llaga. Negué con la cabeza. No lo hagas. Es demasiado tarde para eso. Di un paso más cerca, inclinándome un poco para que solo ella pudiera oírme. Lo sé, madre. Sé que me mentiste sobre mi corazón. Sé que me dejaste vivir con miedo, creyendo que podía morir en cualquier momento solo para que pudieras controlarme y así tener tu dinero. Una lágrima se deslizó por el rabillo de su ojo y se abrió camino entre sus arrugas. No estoy aquí para que me disculpes, continué con voz suave pero despiadada. Estoy aquí para decirte que estoy curada. Soy fuerte. Soy feliz. Tengo una vida real con un hombre que me ama. Fracasaste. Tus mentiras fracasaron. Gané. Me enderecé. No había nada más que decir. El capítulo estaba cerrado, la última frase escrita. Me volví hacia mi padre. Adiós. Él solo asintió con los ojos llenos de un arrepentimiento que ya no significaba nada para mí. Alexander me esperaba en el pasillo. No preguntó qué había pasado. Simplemente me tomó la mano con fuerza y seguridad, y me sacó del hospital del pasado, hacia un futuro prometedor. Unos meses después, volvimos a la iglesia de San Miguel. No para una ocasión triste, sino para una alegre. La organización benéfica para niños celebraba su evento anual de recaudación de fondos de verano y me habían pedido que fuera el invitado de honor. Alexander, por supuesto, era mi acompañante. Me paré al frente de la iglesia, ya no en la última fila. Tenía que dar un breve discurso sobre resiliencia y esperanza. Al observar el mar de rostros, los niños radiantes, los padres orgullosos, los voluntarios dedicados, mis ojos se encontraron con los suyos. Alexander estaba de pie al fondo, apoyado en el marco de la puerta, con los brazos cruzados y una pequeña sonrisa de orgullo en el rostro. Mi corazón fuerte y firme, se llenó de un amor tan profundo que casi me mareaba. Empecé a hablar, con voz clara y segura. Hablé de la oscuridad y de encontrar la luz. Hablé de estar rota y de sanar. No mencioné nombres ni traiciones específicas, pero hablé con la verdad de mi experiencia. Y así concluí, recorriendo la habitación con la mirada antes de volver a mi esposo, he aprendido que a veces los mayores desafíos de la vida no están destinados a quebrarnos. Están destinados a guiarnos. A guiarnos a donde realmente debemos estar. A guiarnos a casa. Los aplausos fueron cálidos y generosos. Después, mientras los niños se reunían para la actuación del coro, el organizador señaló el piano. ¿Y Lara, nos harías el honor? Miré el instrumento que me resultaba familiar y luego a Alexander. Me hizo un gesto lento y alentador con la cabeza. Me senté en el banco con los dedos sobre las teclas. El recuerdo de una chica de 16 años asustada me cruzó por la mente. La nota equivocada. Las palabras duras. La lucha desesperada contra las lágrimas. Respiré hondo y comencé a tocar. La música que fluía de mis dedos no era vacilante ni temerosa. Era rica, plena y viva. Era el sonido de un corazón que por fin estaba completamente libre. Toqué para los niños. Toqué para mí yo perdido. Y toqué para el hombre al fondo de la iglesia. El hombre que había visto a la niña perdida y que, en silencio y con determinación, la había esperado para ayudarla a encontrar el camino. Cuando se apagó la última nota, la sala estalló en aplausos. Los niños corrieron hacia adelante con sus caritas iluminadas de alegría. Reí, abrazándolos, sintiendo su energía vibrante y saludable. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, sentí una presencia detrás de mí. Me giré. Alexander estaba allí. No dijo ni una palabra. Simplemente me extendió la mano. Puse la mía en la suya y me ayudó a levantarme y a abrazarme, allí mismo, en el centro de la iglesia. Me abrazó fuerte con la barbilla apoyada sobre mi cabeza. «Has cerrado el círculo, mi amor», murmuró en mi cabello. Miré alrededor del antiguo y sagrado espacio. La luz del sol se filtraba a través de las vidrieras, pintando el suelo de piedra con charcos de color. El olor a cera y madera vieja era el mismo. Pero todo era diferente. Yo era diferente. Sí, susurré apoyándome en su fuerza hacia nuestro futuro.
Estoy en casa. Fin.